Sí, seguro.
Sí, juro. Sí, juro. Sí, juro. Yo, Javier Gerardo Milei. Yo, Alberto Ángel Fernández. Yo, Mauricio Macri. Yo, Cristina Fernández de Kirchner. Yo, Néstor Carlos Kirchner. Juro por Dios, nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación. El doctor Raúl Ricardo. Si así no lo hiciere, Yo, la nación me lo demanda. Dios y la patria me lo demandan. Dios y la patria me lo demandan. Que Dios, la patria y Él me lo demandan. Sí, juro. sí juro. Sí, 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 juro. Sí, juro. Sí, juro. Sí, juro. Sí, juro. Sí, juro. Hiciste un memorándum con una república teocrática islámica que atentó contra tu propio país. Fingiste una pata rota y te victimizaste para tapar todo. Sí, juro. Perdiste el juicio en multimillonarios con todo el mundo, pero te jactás de ser un máster de la economía especializado en desendeudar al país. Sí, juro. ¿Te metiste en una criptoestafa porque no estabas interiorizado en los pormenores del proyecto? ¡Sí, juro! Hola, soy Agustín Valetti. ¿Sabías que tenías derechos? La Constitución dice que sí. Y yo también. Creo que todo político, vedette o víctima de los dos anteriores tiene derecho a una declaración en sí juro, hasta que la sociedad los consagre o los condene. Y por eso peleo por vos, Buenos Aires. Sí, juro no se hace responsable si un político, vedette o fanático le estafa, extorsiona, persigue o censura. Ellos tienen más derecho que usted a ser como son, y solo la antipatía y la injusticia pueden juzgarlos. Si sufre algún daño colateral en el noble ejercicio de su impunidad, recordamos que es por el bien común, aunque ese bien nunca termine de alcanzarlo. No insista en exigir explicaciones ni espere justicia. Ellos no mienten, solo embellecen la verdad, no roban, solo redistribuyen lo que alguna vez fue suyo. Así que si se siente engañado, es posible que el problema no sea la política, sino su falta de fe en el maravilloso arte de la manipulación. Buenas. Bueno, empezamos nuevo programa de Sí Juro. Ya después de la primera etapa, la primera fase de Sí Juro, que fue esto que estuvimos viendo hasta ahora, donde nos caracterizamos por inmiscuirnos muchísimo en la contienda electoral por la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, mi ciudad. Así que, la verdad que ahora vamos a intentar hacer un cierre de lo que fue esta contienda, de lo que nos dejó. El jueves pasado no tuvimos invitado, pero hicimos un repaso de absolutamente todas las campañas y
y también hicimos un desglose, digamos, de lo que podíamos esperar en las elecciones y lo que queríamos cada uno de nosotros. Tanto Evi como yo nos la jugamos y dijimos, bueno, a ver quiénes nos gustaría que asciendan y pasen la promoción. Bueno, lamentablemente, no me acuerdo cuáles había elegido Evi, pero los tres que yo había puesto, que yo me la jugué más por, no los tres primeros, me la jugué por tres, digamos, del ascenso. Bueno, no quedaron ninguno de los tres. Pero fueron unas elecciones, la verdad, muy, pero muy interesantes, que dejaron muchísimas reflexiones. Acá, sí, Rockero Bonito Educadito, que ya lo tenemos como nuestro querido amigo de las pinturas. Le tenemos que buscar un apodo en particular. Que sí, pegó faltazo la compañera, no, tuvo un quilombo laboral. Por acá se trabaja. Aparte de hacer este trabajo, también se trabaja en otras áreas y bueno, hubo un problema ahí ya no de índole personal o de salud, sino un problema laboral. Bueno, ¿cómo están ustedes? Recuerden que esto es una línea abierta, así que acá, por ejemplo, lo tienen, el 11 39 36 6655. Quiero escuchar las opiniones de ustedes. Quiero que escriban, que manden audios. No sé si se pueden hacer llamadas. Si no lo hacemos con mi teléfono, no sé. Bueno, eso lo veremos en otro momento. Quizás con vos, Lucas, que estás ahí del otro lado en los comentarios. Pero bueno. Quiero escucharlos, quiero que digan sus visiones, sus opiniones sobre los distintos temas que tenemos para tocar, pero sobre todo ahora sobre esta editorial que va a ser bastante picante, digamos, porque tenemos, creo que, muchísimas cosas que abordar. La verdad que no fue una contienda electoral que dejó una sola opinión, digamos, para verter, digamos, en sí, ¿no? En principio, bueno, tenemos esta apertura de sesiones, como hacemos nosotros siempre, la editorial de Sijuro, la apertura de sesiones, que la llamamos así este día, Hot Sale Electoral y el ganador que perdió. ¿Por qué estamos hablando de esto? Bueno, fue una semana particular la semana pasada, porque fue la semana del Hot Sale, donde todas las marcas estaban ofreciendo grandes descuentos y demás. Y el domingo nos desayunamos con el mayor de los descuentos. Hubo, no sé si te enteraste, hubo un 44% de descuento en la confianza en el sistema democrático. O sea, un 44% de los que estaban habilitados para votar no fueron a votar. No participaron de estas elecciones. Lo dejaron ahí. Por la razón que sea, porque estuve viendo también algunos análisis de algunos distintos colegas de los medios que, por ejemplo, también sugerían, bueno, cuando las cosas funcionan, cuando la política está más o menos funcionando, digamos, sobre todo, digamos, en este caso, el gran espaldarazo que le da la sociedad al gobierno nacional, cuando muchas cosas de ellas están funcionando y quizás la gente también hay una parte de esa población que tampoco va a votar porque no le interesa, porque no tiene esa urgencia tan grande de votar de vida o muerte. Es una elección de la legislatura, la mayoría de la gente hay mucha gente que lamentablemente, digo lamentablemente porque creo que falta instrucción cívica, creo que falta participación democrática. Para mí no es algo para celebrar que haya 44% de descuento, como estamos diciendo nosotros, en la confianza en el sistema democrático. Yo creo que eso, por ejemplo, es lo que más me dejó estas elecciones, pensar en eso, en toda la gente que no fue a votar y las distintas razones. Y una también es esta, creo, puede ser que haya gente que también, por falta de instrucción en la importancia de la legislatura porteña, para la vida después de todos nosotros, de los que vivimos, de los que transitan esta ciudad también, bueno, qué sé yo, como que quedó ahí. No fueron a participar varias personas, una gran cantidad. De hecho, estamos hablando de los números, de uno de los números más bajos en los últimos 20 años. O sea, la verdad que es bastante desolador el número en sí. Pero entonces ahí tenemos también este ganador de quien nadie habla. O sea, vos tenés, incluso no nos tenemos que basar obviamente en el porcentaje, pero digo, nominalmente estamos hablando de 1 millón y pico de personas que no fueron a votar. O sea, si vos pones a ese 1 millón y pico al lado de Adorni, el candidato más votado,
no te da la cuenta. O sea, claramente está ganando gente que perdió. ¿Perdió por qué? Porque como lo dijimos infinidad de veces, cuando no participás en las elecciones perdés. Perdés porque tu voz no cuenta para absolutamente nada. Entonces nuestra postura siempre va a ser la de llamar a votar. Siempre, no importa la especulación electoral que algunos hagan de si les conviene que haya más gente participando, menos gente participando. Yo creo que igual no hubieran cambiado mucho los resultados de estas elecciones si había más gente participando, la verdad. No sé cuánto hubiera cambiado, porque quizás en esta lectura de también la gente que no fue a votar porque dice, bueno, estoy la verdad bastante cómodo y no me interesa la verdad ir a votar para esto. Es gente que te hubiera bancado también lo mismo, al mismo vencedor, entre comillas. Obviamente sabemos que acá lo que contaba era quiénes entran y quiénes no entran. No hay ni vencedores ni vencidos, como decían algunas frases. Pero sí hay derrotas en el campo ideológico, en el campo de las estructuras políticas. A mí lo que me llama la atención de esto que estamos hablando, porque me parece que es importantísimo hacer énfasis en esta cuestión, en digamos, ellos que ganaron, digamos, en cantidad de gente, pero que perdieron en no influir en las elecciones y en la vida de los demás porteños. Es que estamos, y lo repetimos hasta el hartazgo durante un mes de programación, que ya más o menos, no, ya pasamos el mes de programación, felizmente lo podemos decir. Y la oferta política, o sea, estábamos hablando de que tenemos 17 listas. Yo dije infinidad de veces, me lo podrán ir a escuchar en todos los programas, tenés, pero para tirar para el techo. O sea, no tenés algo como para que digas, no hay algo que me represente. Algo te tiene que representar de lo que había ahí. Tenías centroizquierda, ultraizquierda de todos los colores. Centroderecha, ultraderecha, entre comillas, también de todos los colores. Tenías más de centro, más grises, más tibiongos. Tenías literalmente de todo. O sea, realmente ahí es donde uno dice, bueno, subió la oferta de manera descomunal, pero la demanda de política, la demanda de participación electoral está en el piso. Está en el piso. Cayó estrepitosamente. Pero también tengo algunas conclusiones, si me esperan con el juguito. Algunas conclusiones para compartir, pero primero los voy a leer a ustedes, algunos de los que estuvieron comentando hasta ahora. Y les recuerdo algo muy importante que tienen que, así como hicimos antes con lo del tema del número, que se los voy a repetir ahora, pero tienen que seguir todas las redes de EI. O sea, acá por ejemplo les ponemos el 1139366655. Y para que nos sigan tanto en Instagram y en TikTok en @sijuro.ok. En Twitter como @sijurooc. También estamos subiendo los recortes ahí. Y en... me estoy olvidando. No, en Facebook lo estamos testeando. Todavía no voy a decir nada de Facebook. Pero en YouTube nos pueden seguir ya de por sí, porque acá están viendo la transmisión desde ahí, pero sigan también la cuenta de Sijuro para estar al tanto de cualquier novedad en YouTube, que es @sijuroarg. Así se puede encontrar la cuenta. Pero bueno, ahora sí seguimos con nuestra apertura de sesiones y con los comentarios que estuvieron dejando. A ver, bueno, Afrito dice hola. Hola, ¿qué tal? Sergio Osvaldo Montiel. Coronel Montiel. Creo que más que con inteligencia artificial se votó con boludez natural. Ah, ok, entendí el punto. Más que con inteligencia artificial se votó con boludez natural. Bueno, viendo la lista completa y su armado por Karina, creo que el problema es que su nombre empieza con K. Lo tira en 2 comentarios. La verdad, sí, yo creería que el armado está digamos, flojito de papeles. Y vamos a tener un audio en un momentito. Yo ahora voy a leer unos mensajes acá más del chat y ya lo vamos a pasar. Gracias a que y sigan alimentando, porque el programa lo construimos entre los dos. O sea, la comunicación directa, eso es lo que hace al streaming, a la presente hora del streaming nacional. Pero sí, realmente la lista, y yo lo critiqué, y de hecho me encargué de que el principal recorte que se publique durante el proceso electoral sea que las elecciones son Libertad o Karina. La verdad que el manejo de Karina Milei no deja de sorprenderme en la toxicidad que puede llegar a abarcar
hay mucha gente que la está sobreestimando. Hay gente que dice, no, la subestiman. No, la sobreestiman, muchachos. La sobreestiman. Sí, la muchacha tiene su inteligencia. La muchacha, pero me lleva muchos años. La señora Karina Milei tiene su inteligencia y tendrá también sus avivadas y demás, pero también tiene sus formas, digamos. Y no hablo de formas en la cosa pelotuda que el periodismo ensobrado se puso a siempre chicanear con, no, las formas, Milei grita, no sé qué. No, estoy hablando de malos manejos para hacer política, de cosas que son elementales, que vos decís, che, te estás tirando un tiro en el pie para poder seguir para adelante. Y no solo a ella misma, porque cuando se caga ella, o en realidad caga al hermano, caga a todos los millones de argentinos, el 56% y contando de argentinos que votó a el gobierno del cambio de época. O sea, no nos olvidemos de eso. O sea, cuando nosotros hacemos críticas, son esenciales porque son críticas que son para profundizar, para mejorar todas las áreas en las que el gobierno tiene que tener una buena gestión, porque si no, nos tiramos para atrás y decimos, bueno, sí, que los maten a la horca, qué sé yo. La verdad yo no quiero que maten a este gobierno, porque creo que si este gobierno fracasa, y creo que todos lo deberían compartir también esta visión, espero que lo hagan, si este gobierno fracasa, bueno, muchachos, mucha gente va a ver que no va a querer quizás estas ideas y vamos a volver a lo peor y recargado del kirchnerismo o del surderío compacto que hay por ahí, qué sé yo. Bueno. Agus, me gustó el programa en el que hiciste comparaciones políticas con Star Wars, jaja. ¿Sabés si hoy viene el Presto? Me quedé escuchando mientras estudio. Saludos. Bueno, te aviso, hoy el Presto no tiene programa, el Presto tiene su programa los lunes, miércoles y viernes, para que lo puedas ver, sintonizarlo. Es a las 18 o 19 horas que empieza. 18, perfecto. De las 18 horas pueden ver Perdón por la vehemencia de Eduardo Prestofelipo, el querido hacedor de todo esto que estamos haciendo aquí en este hermoso canal. Bueno, nos sigue comentando otra vez la corrupción K. Bueno, ahí le comentaron lo del lunes, miércoles y viernes. Genial. Lo de qué pasó con el Presto ayer, la verdad, no sé, pero fueron temas técnicos de acá, de los equipos. Sepan que somos una producción que, si bien tenemos una muy buena calidad y tenemos a los mejores operadores técnicos en este momento, Mijael, que está acá del otro lado mirándome, y también la gente que hace la gráfica, todos los que hacen posible todo esto, bueno, tenemos tope de gama a toda la gente, pero bueno, también somos muy artesanales todavía, somos un equipo chico que está peleando el ascenso y que va a dar que hablar y que va a ir por más. Así que bueno, vayan dejando todo su like, suscríbanse, vayan por todo y tenemos un audio de quién, no sé, veremos. Hola Agus, ¿cómo anda, loco? Buenas tardes. Che, la verdad es que una poronga las elecciones, loco. Yo quería que entrara Marra y quería en realidad que no ganara Dormi, salir segundo, qué sé yo, como para que se le haga algo de crítica a la Karina. Ahora sí, todos van a decir que es una genia del armado político. Qué sé yo, a mí no me cierra la gringa esa. No me cierra ni a palo. Pero bueno, qué sé yo. Más de la mitad de los porteños no fueron a votar tampoco, ¿no? Por algo será. Un abrazo, che. Bueno, ahí estaba rockero bonito, educadito, Lucas, ¿no? Sí, Lucas. Que es un fiel, ya es un fiel seguidor del programa. Espero que, como Lucas, manden también sus audios con sus opiniones. La verdad comparto, yo creo que a la legislatura porteña le hubiera hecho bien un segundo mandato de Marra, sobre todo en esta ocasión en la que iba a estar separado, digamos, escindido de lo que era la construcción política de su padre, entre comillas, porque, o sea, se presentó hacia la sociedad, o sea, era como Javier Milei y Ramiro Marra, y eran como maestro y aprendiz, eran como que uno podría incluso llegar a pensar, Ramiro Marra podría ser uno de los sucesores de Javier. De hecho, tienen muchísimo en común la dialéctica, la forma de comunicarse, todo. Bueno, lamentablemente no se dio. Yo creo que le hubiera hecho bien a él y a todos los porteños la separación entre él y la estructura de Javier Milei. O sea, yo creo que las cosas por algo pasan. Lamentablemente lo echaron así, de esta forma desalnada, como ya sabemos. Pero también era como, bueno, che, sería una buena oportunidad de que se le meta un dedo en el orto un poquito a los que están manejando las cosas como el traste, digamos, políticamente hablando.
Pues después tenemos un montón de cosas para celebrar en otros ámbitos y otras cosas para criticar en otros ámbitos. Pero bueno, yo creo que hubiera sido muy bueno que entre él, yo lo dije, o sea, mis tres caballitos de batalla eran Caruso, Marra y Kim. Porque los tres le metían un dedo en el orto a alguien distinto, o a todos juntos. Marra en particular me parecía que iba a servir para hacer replantear las cosas, y siempre los oficialismos necesitan que alguien les recuerde que ellos pueden caer en cualquier momento, que no se la tienen que creer e irse para arriba. A mí lo peligroso de esto, o sea, si bien hay una parte que me pone feliz porque yo pienso lo siguiente. Claramente es un porcentaje que antes era impensado de gente que esté avalando un cambio de época cada vez más radical, más profundo para la ciudad de Buenos Aires. Eso la verdad que para mí es de celebrar. Yo no puedo no celebrar la representatividad de una idea. Hasta ahí, digamos, hablemos de eso. Después yo tengo un montón de críticas del chupaculismo, de esto, de otro, de que no me gusta todos los kirchneristas, los primeros kirchneristas que hay. Hay otra gente que hay valiosa, digamos, también en la lista de La Libertad Avanza, también lo creo. No me gustan mucho los manejos. Bueno, ya lo hemos hablado infinidad de veces. Entonces yo creo que Marra hubiera servido para ser un recordatorio de, tienen que acomodar un poquito las ideas, la forma de manejarse y demás. Espero que no se sobregiren, como dicen también por ahí. Lo mismo con el caso de Kim. Kim me parecía un candidato que para el peronismo, para dentro del peronismo, podría haber sido algo más lastimoso, digamos. Ya de hecho les duele, digamos, la participación de Kim, porque lo culpan a él de que el peronismo no haya podido terminar primero, por unos poquitos decimales y demás, pero bueno, están criticando eso hoy en día. No sé, me parece que tienen un problema muy grave de representación para terminar teniendo, porque el peronismo ha tenido miles de listas. De hecho, en 2015 el kirchnerismo tuvo como, no sé, 8 listas electorales en las PASO, pero eran dentro de la misma estructura. Yo digo, ahora tenés 3 listas distintas que se quieren hacer llamar el peronismo en serio. Uno ya lo reniega directamente. Santoro ya lo reniega, ya no se reconoce ni peronista, ni kirchnerista, nada. Escapó de la identidad visual, de llamarse a sí mismo así. Bueno, entonces yo creo que el peronismo es parte de la política argentina. Por lo menos estaría bueno que esté representado por gente que tenga más coherente, digamos, las ideas. Pero bueno, si también... lo vi que lo decían también algunos otros comunicadores más del palo del peronismo, que bueno, si también se dedicaron todo el tiempo a un montón de pavadas, viva Pelón y algunas cosas así, bueno, capaz, y creo también esto, que en la figura de Guillermo Moreno no le suma, le resta muchísimo. Todo lo que puede construir él mismo le resta. Y después teníamos a Caruso, que me parecía, no sé, tal como Javier Milei, una persona que viene de afuera del sistema político, y me parece espectacular que se sume y que le meta también un dedo en el orto un poquito a todos, porque decir, si te votan a alguien que en poco tiempo hace una gran campaña y entra, y es algo para que lo piense toda la política, no solo uno, sino toda. Entonces, ahí me parecía que hubiera sido muy interesante. Siempre la gente que viene de afuera de la política puede traer algún aporte muy interesante, porque no vivieron de eso toda la vida. Vienen de la calle, vienen de conversar con la gente, de otra realidad, de otra forma de vincularse con la realidad. Bueno, y bueno, nada, para ir haciendo algunas de las conclusiones. Adiós atunero, dice Jonathan L. Roquero dice, tal cual, por culpa de todos estos termos oportunistas y exitistas, el día de mañana los liberales vamos a ser metidos en la misma bolsa que los mileístas y vamos a ser parias como los cucas de hoy. Bueno, yo espero que ninguno sea paria, ni los mileístas, ni los marristas, ni nada. Yo creo que hay que dejarse de las peleas de cartel para un lado. Creo que hay que construir algo serio, y lo vengo diciendo hace más de un año. O sea, para mí este era un gobierno que es muy interesante porque llegó al poder tanto en su construcción como frente para 2023, como después para el balotaje, cuando necesitó de un gran espaldarazo del PRO. En todos esos ámbitos es un espacio que llega como una construcción que no es solamente ni de un tipo, ni de un espacio político, ni de un solo frente político. Mirá lo que te digo. Entonces, yo creo que realmente es la oportunidad de también de repensar esa estrategia y de juntar a todos los espacios que quieren ir hacia el cambio de época, que quieren
ir hacia las ideas republicanas, de la libertad, las ideas que van a llevar al país del subdesarrollo que tenemos hoy en día al país del desarrollo, del crecimiento que queremos. Pero bueno, vamos a hacer algunas conclusiones. Un poquito de conclusiones sobre el PRO y la Libertad Avanza. El PRO, yo creo que, no sé qué sensación les tiene a ustedes, pero para mí el PRO jugó a que haya menos participación. O sea, para mí es inexplicable, porque realmente uno creería que se la juegan todas. Bueno, no van a querer eso, pero es inexplicable. Para mí jugaron a que haya menos participación y le salió mal, como Dios manda. O sea, el PRO agarró y dijo, listo, ponemos unos carteles de mierda informando de las elecciones. O sea, no informaron realmente de las elecciones. No hubo verdadera información en todos los medios sobre estas elecciones. No hubo formas de culturizar a toda la gente, porque les estás... También eso, o sea, ese es parte también de la falta de cultura cívica que hay sobre este momento de votar la legislatura. La gente no va a votar la legislatura en general. Le desdoblaste la elección, le cambiaste todos los paradigmas. Es una cosa extraña lo que hicieron. Fue una estupidez. Fue una verdadera estupidez lo que hicieron. Y encima después la coacharon para el orto a los Penatos. Yo lo dije en su momento. Yo dije, para mí le cortaron las piernas. Esa mina tiene labia, tiene forma de defenderse. O sea, más allá de mis apreciaciones sobre cosas que me parecen positivas o negativas de ella, tiene, la verdad, quedó como atada, amordazada. Y Macri, cada vez que aparecía al lado de ella, la hundía un poquito más. Parecía que la odiaba, la verdad. Pero bueno, va en común con todo lo que viene haciendo Macri en un montón de cosas, que cada vez que se aparece al lado de un aliado, ojo, porque te lo hunde, te lo prende fuego. Pero bueno, acá estamos viendo el mapita electoral. Mirá, es un cambio, pero descomunal. Todavía no lo puedo creer, porque se rompió una hegemonía, o sea, una hegemonía de un montón de tiempo, que obvio pueden llegar a repuntarla de alguna manera, la verdad, no lo sé. Yo creo que la ciudad se tiñe de violeta porque están apoyando un gobierno que da resultados y que en muchas áreas y que a fin de cuentas, o sea, sí, la gente acá en la Ciudad de Buenos Aires le cala muchísimo la polarización, Entonces, el kirchnerismo no te lo va a votar y te va a votar la opción más dura en contra del kirchnerismo. En algún momento pensaron, muchos porteños pensaron, no, bueno, vamos a votar al PRO porque son los que hasta ahora nos estuvieron cuidando la ciudad y demás. Pero bueno, también tuvieron no solo las malas gestiones nacionales, sino las malas gestiones de la ciudad últimamente, con Larreta enfocado en la presidencia, con Jorge Macri viviendo en un cumple en Disney. Bueno, todo eso hizo que la gente de repente diga, bueno, al final el oasis de libertad lo tenemos que construir entre nosotros, porque si no, los amarillos no nos van a estar defendiendo mucho. No se manejaron para nada bien. Y lo que vemos acá, en estos mapas que estamos viendo, es que la Libertad Avanza aceptó una pulseada histórica. Porque es histórica. Acá convirtieron agua en vino. Justo tenemos ahí encima violeta. El amarillo en violeta, si vos querés también le podés decir. En casi cualquier lugar que ganaba el PRO, salvo algunos lugares que, bueno, fue todavía ganando terreno el kirchnerismo, todavía no terminan de dilucidar bien. No sorprenden igual las comunas que terminó sumando el kirchnerismo, la verdad, debería decir. Pues ahí hay mucho de Villa Crespo, de Almagro, no sorprende mucho. Pero bueno, y yo creo que esta disputa no le terminó saliendo bien al PRO. Terminó todo repartido, como vemos ahí, entre la Libertad Avanza y el cuquismo, y el PRO no le quedó ni el título de propiedad. O sea, no tiene ni el título de propiedad de la Ciudad de Buenos Aires después de terminar saliendo tercero en tu propio distrito. Hermano, por el amor de Dios, y que Larreta encima cómo le comió votos. Una cosa de locos. Para mí ya está igual. O sea, la discusión en un punto sobre la Ciudad de Buenos Aires, sobre todo, y en un punto también a nivel nacionalizando la discusión, ya está. O sea, la Libertad Avanza le terminó de disputar la conducción al PRO y le ganó esta pulseada que vemos acá, la pulseada de la vida del PRO en su propio territorio. El PRO ahora tiene que decidir en un punto si definen en que acompañan a Milei en todo, o en la mayoría de las cosas que quieren hacer, o qué van a hacer de su vida. Porque yo creo que no hay kilometraje que les aguante la campaña de globitos y toda el piribiri, el candidato neta, como hicieron en 2021, cuando era la Santileta, bueno, vamos a hacer todo neta, bueno. En provincia de Buenos Aires, o sea, la Libertad Avanza ya ahora, no sé, si eran otros los resultados, capaz era distinto, pero para mí con esto
capaz que pueden hacer hasta lo que quieran. En Nación también, en la discusión de legislatura nacional también. O sea, este número, este resultado te habilita a todo lo que quieran hacer electoralmente este año en correlación con cualquiera de las otras fuerzas de centro derecha. Porque acá lo que mostraron igual La Libertad Avanza es algo muy sencillo. O sea, para la sociedad, La Libertad Avanza, ¿qué se toma de esto? Dice, para la sociedad estamos reforzando provincia tras provincia, y lo reforzaremos después a nivel nacional, supongo que es la lectura que hacen, que somos los conductores indiscutidos del centro para la derecha. Y yo no sé si hay mucho lugar para que alguien le diga, no, yo soy el... Porque acá las cosas se disputan en las urnas. Y yo creo que ya lo era antes, o sea, La Libertad Avanza, y ahora aún más con esta derrota que sufrió el PRO, el otro partido de la centro derecha que a veces quiere irse para la centro izquierda, y bueno, lo sufrieron ahí, o sea, qué sé yo. Yo creo que igual eso hace que las críticas honestas que hacemos desde esta trinchera, lo digo haciéndome cargo, digamos, de Sí Juro, pero también en EI o en otros espacios, en otros lugares, yo creo que hace que las críticas honestas que hacemos aquí, bueno, se hagan cada vez más y más importantes, porque al ser ellos solos en un punto los que van a representar y hacer y deshacer a gusto y piacere por mucho tiempo, porque yo creo que este gobierno recién está empezando, no es algo que no es joda, es algo que para bien y para mal, digo, para las cosas que a veces criticamos que nos parecen que no están tan bien, que tendrían que cambiar todavía, y para las cosas espectaculares que no se han hecho en un montón de tiempo y que tendrían que haberse hecho mucho más temprano de lo que se hicieron. Entonces, están por mucho tiempo, entonces las críticas van a ser importantísimas. Si van a ser ellos encima los que van a estar manejando toda la pelota, digamos. Hay que criticar incluso, te diría, el doble, las cosas que pueden hacer fracasar a este gobierno, porque no solo van a hacer fracasar a este gobierno, como dijimos antes. O sea, si las cosas que pueden hacer fracasar a este gobierno son las que van a hacer fracasar a todos los que creemos en el cambio de época, como mencionaba ahí en los comentarios hace un rato. Y no queremos, me parece la mayoría de los argentinos, verlo perecer a todo lo que se construyó tan difícilmente para transformar y cambiar radicalmente al país. El PRO yo creo que pudo ser esa derecha liberal en algún momento, pero eligió vivir con una culpa de ser de derecha. Y poco a poco fueron convirtiéndose en el socialismo que la población dijo, bueno, che, hasta acá llegué, lo quiero extirpar, me lo quiero sacar a la mierda. Ahí tenemos elección tras elección como fue, lo vamos a desarrollar en un ratito con Mateo en su sección, vamos a ver si está tan herido de muerte el PRO como lo analizamos. Tenemos unas imágenes más para ir cerrando. Ahí tenés el hot sale también. Mirá lo que es esa caída. Mirá lo que es esa caída. Ahí tenés un descuento descomunal. No en la cantidad de la participación de los electores, sino en la gente que vota al PRO en la Ciudad de Buenos Aires. Y no creo que el PRO, ni nadie, ni yo, ni Mongo Aurelio, el que sea, nadie se tiene que enojar con la realidad. ¿Cuál es el dato de esto, de esta caída estrepitosa, de este descuento voraz que sufrió el PRO en las urnas? Que acá ganó el partido que mejor representó la demanda de cambio. Ganó un partido que mejor representó el corpus de ideas de la baja del gasto público, la baja de impuestos, la ley y el orden. Y yo creo que eso es lo único que le importa hoy en día a la más gran mayoría de la gente. Volvimos a las prioridades básicas y esenciales del Estado. Y no lo digo como una crítica necesariamente. Creo que hace mucho estábamos tanto falopeándonos con, no, sí, el plan estaba, hace no mucho, Argentina sonríe, que esto, que el otro. Che, sí, hermano, pero el hospital público no anda, pero el oficial de policía está transando con el delincuente. Todo funciona patas para arriba, o sea, no es la Argentina que queremos, claramente. Entonces, creo que las prioridades básicas del Estado es importante que se estén marcando hoy en día. Porque hace décadas, ahí lo tenemos, el nuevo logo del PRO, con descuento. Porque hace décadas vemos un Estado que hace décadas funciona sobre las espaldas de aquellos que se rompen el lomo todos los días y no reciben nada a cambio. Ese es el resultado. Un descuento en las urnas, gente que no le interesa participar, gente que te deja de votar porque ya no lo representas más.
Y yo digo que ganó, obviamente, una opción de cambio, porque está claro que si bien estaba rozándole los talones a Adorni el kirchnerismo, la mayoría de los porteños votaron en contra del kirchnerismo y a favor de un cambio de época. Sumalo a Marra, sumalo a Yamil Santoro, sumalo a Caruso, a Adorni, a los Penato también incluso, porque creo que siempre hay que pensar en qué es lo que se siente representada la persona que está del otro lado. Vos decís, no, bueno, pero los Penato, el pañuelo verde, sí, pero ¿realmente te pensás que los que la votaron por el pañuelo verde? Entonces, yo creo que hay que ver el grueso, digamos, de todo eso y decir, che, en realidad ganaron las ideas de cambio de época, incluso, digamos, o sea, más allá, digamos, de la victoria de Adorni en particular. Va a ser que la mayoría abrumadora de la ciudad está con el cambio. El tema es que el Partido del Cambio, después de la crisis del 2001, dejó de serlo. Abandonó esas banderas por mantengamos todo como está. Y cada vez quedaron más expuestos elección tras elección o oportunidad de presentarse y de gestionar la cosa pública tras oportunidad, qué sé yo. La verdad fue así. Entonces yo creo que ahora es una oportunidad. Estará en los miembros del PRO, los que estaban y demás, decidir qué tipo de partido quieren ser. Si un motor para el cambio, la libertad y el crecimiento, o una piedra en el zapato de los que queremos un país mejor, venga del partido que venga. Y esto es un mensaje para el PRO, como para todos los espacios políticos que creo que tienen que situarse a profundizar en una lucha en contra de los valores del kirchnerismo, de los valores de la izquierda, de los valores de todos los políticos que nos llevaron al fracaso y al subdesarrollo. No es que no, por la especulación electoral, entonces ahora vamos a hacer una vuelta 360. Bueno, hacé las críticas que quieras, yo las hago, vaya que las hago. Pero creo que hay un norte. Así que bueno, hacia allá vamos. Veremos cómo sigue el resto del año. Hemos terminado esta apertura de sesiones. Vamos a ver un poquito los comentarios, a ver, bueno, se están preguntando un poquito por lo del Presto también, del problema técnico de ayer, problema técnico como dijimos. El logro del PRO fue denunciar la corrupción y meter presos a los políticos. Sí, creo que durante un tiempo pudieron ostentar mucho de eso, pero se le fue ¿sabes cuándo se le fue ese título? Cuando la dejaron suelta a Cristina, cuando eran presidencia de la nación y intervenían en la justicia para tenerla de enfrente, de competidora. Bueno, eso no estuvo bien. El verdadero número del ganador, ¿cuál es? Descontento el que no fue. Los votos en blanco. Bueno, lo que estábamos hablando, parte central de esta editorial, de esta apertura de sesiones. Fuerzas, querido presidente Javier Milei, dice Dante Albert. Ok. Ok, está borrando su comentario Dante Albert. La libertad avanza dirige a la juventud argentina porque el presidente Javier Milei es un libertario intelectual integrante de la corriente proletaria y del pensamiento social latinoamericano. ¡Apa! Porque ahí estoy escuchando palabras muy de... Yo que soy de sociales, de FESOC, de la UBA, ¿qué estaremos? Hay algo ahí. Quiero escuchar esta visión medio marxista libertaria, no sé cómo catalogarla, marxista metodológica. Bueno, esto es un tirón de oreja para Jorge Macri, pero sin lugar a dudas, responsabilidad total de cómo se manejó esta situación, por favor. Bueno, ojalá lo solucione para el próximo programa. Están hablando acá de las cuestiones del Presto. ¿Qué opinás de eso que anda circulando en Instagram del Presto, Ana y Álvaro, que fueron a Corrientes de la mano de un político de la casta? No, la verdad que a mí no me consta. Sé que van a Corrientes a hacer su batalla cultural. Donde lo llamen y donde tienen lugar van y lo hacen, ¿no? La verdad después, no sé, preguntarle al Presto, Danan o a Álvaro en sí, que han sido colegas por tanto tiempo. Gente, esas preguntas, ahí está, háganselo al Presto mañana. Agustín, hablamos de otra cosa, genial. Bueno, Milei trabaja por una Argentina más justa y digna. Bueno, está muy comprometido Dante Albert con los comentarios. ¿Qué triunfo de los K con Pilar Ramírez Adorni? Solo era una cara para tapar la realidad.
Eso interpreto por la conformación de las listas, además de mantenerlos negociados. Pilar Ramírez está de fiesta, Wasserman también. Bueno, recordemos, Wasserman es el marido de Pilar Ramírez, el director de Banco Nación de la Argentina. Estimado solo fue para provocar a los zurditos, el sindicalismo no necesariamente de izquierda. Ok. Bueno, por las dudas, todos los que están acá en el chat, suscríbanse a todas las redes de A en Vivo. En todos lados lo pueden buscar como A en Vivo. Sijuro es sijuro.ok en Instagram y TikTok. Sijuro OK, o sea, sin el punto, en Twitter. En YouTube es Sijuro Arg, de Argentina. Muy sencillo, la verdad. Así que nada, sin más, seguimos con el programa. Vamos a hacer una pequeña barridita de 5 segundos y vamos a hablar con Gabriel, nuestro columnista, que hoy tiene un tema. Nos vamos al otro lado del charco, pero bien profundo lo que vamos a hablar. Buenas. Me tenía que hidratar, Gaby. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Bien, por suerte. Se me escucha bien, ¿no? Se te escucha, pero como que estás al lado mío abrazándome con tu voz. Perfecto, eso es lo importante. Sí. Bueno, Gaby, primero, qué pena que no está Evio. No, sí. Hemos tenido ya otras oportunidades, pero era para que tengamos más el one-to-one hoy, me parece. Claro. Gaby, ¿tenés alguna pequeña lectura, digamos, vos siendo también argentino, digamos, pero viviendo en España, de las elecciones de la capital federal? Algo que escuchaste también de la editorial, algo que te resuene. No, bueno, creo que queda sobre todo en evidencia el valor que tiene el PRO pensando las negociaciones que puede hacer para las legislativas ya a nivel nacional. Sí. Creo que ha sido todo un error táctico, por lo menos para el PRO, ¿no? Sí. Y coincido un poco con lo que decís, ¿no? Lo de las listas de Adorni armadas por Karina con personajes bastante oscuros, pues no es lo más alentador, pero bueno, ciertamente habla de un cambio de era, ¿no? Evidentemente esa dualidad kirchnerismo-antikirchnerismo, encabezada el antikirchnerismo por Macri, pues se está diluyendo, ¿no? Y en ese sentido el PRO pierde sentido, pierde relevancia. No, sí, la verdad que yo creo que no van a tener muy buenas oportunidades para negociar de la manera en la que querían negociar. Ya fíjate que Milei sale en televisión diciendo, no, bueno, el acuerdo con el PRO va a salir como se me cante a mí, si lo quiere Macri, no lo quiere, no me importa, lo estoy trabajando con los dirigentes del PRO, no con él, que ya lo está tratando de viejo llorón, de cristal, qué sé yo. Bueno, está picante la cosa. Así que bueno, pero claramente es como que con estas elecciones le salió el tiro por la culata del PRO y terminaron definiendo a quien va a llevar la delantera de los espacios políticos, la representación principal de todo lo que es del centro para la derecha. Porque si te ganan en tu distrito así, en la provincia de Buenos Aires, imagínate que no vas a sacar un buen resultado. En tal caso le vas a sacar votos a la Libertad Avanza. Pero bueno, veremos qué pasa. Veremos, dijo el ciego. Sí, pero bueno, tenemos otra temática que es muy interesante. Nos vamos al otro lado del charco. Estamos con los perseguidos mucho, porque el otro día tenemos todavía pendiente la de los cristianos por el mundo y la persecución que sufren los cristianos, pero cosas que a veces el progresismo invisibiliza. Hablan tanto de la discriminación a los musulmanes o de cosas así que generalmente no se dan. Pero no hablan de la verdadera discriminación, o sea, de perseguir, de asesinar, de violar a personas por su fe, digamos, de los cristianos en todos los países musulmanes, sobre todo en el África, y también en este caso esto que vos vas a traer, que es el apartheid inverso que hicieron. ¿Cuántas veces se cagaron de risa diciendo no existe el racismo al revés, solamente hay racismo de los blancos a los negros? Bueno, yo creo que después de la columna de hoy, mucha gente se va a quedar dándose cuenta de que pueden existir tan y peor estas cuestiones.
Sí, bueno, a ver, hago un breve comentario. Esa cuestión de que no existe, de que el racismo es solo unidireccional de blancos hacia negros y demás, eso es una retórica más de los posmodernos de Estados Unidos que la verdad no aguanta nada. Pero bueno, vamos, como dice el Graf, nos vamos a Sudáfrica, nos vamos al continente africano, porque, bueno, el pasado lunes 12 de mayo, antes del martes 13, en Estados Unidos llegaron el primer contingente de refugiados africanos. No nos olvidemos que en febrero Donald Trump, mientras cerraba la puerta a la mayoría de los refugiados del mundo, sacó una orden ejecutiva en donde se le daba prioridad a los agricultores de Sudáfrica, que en su mayoría son africanos, para que puedan solicitar asilo en Estados Unidos bajo la premisa de que están siendo perseguidos por discriminación racial y confiscación de tierra, ¿no? Entonces el lunes pasado llegó ese primer contingente. Y en ese recibimiento, Donald Trump junto con Marcos Rubio salieron a decir que, bueno, que hay que los africanos están siendo perseguidos, y Donald Trump dijo que se está cometiendo un genocidio, lo cual, por supuesto, abrió un enorme y extensísimo debate de si es o no es un genocidio, o si están siendo perseguidos, o si simplemente es una suerte de conspiración supremacista blanco, etcétera, etcétera, etcétera. Yo igual te paro un cachito, aclaremos, igual recordémosle a la audiencia, los afrikaners, por las dudas, son los blancos, digamos, de Sudáfrica, los hijos de colonos neerlandeses, digamos. Claro, sí, Sudáfrica, como bien dijo Nelson Mandela, que es la nación arcoíris, si bien es un país de mayoría negra, tiene una comunidad blanca de alrededor del 10%, que se divide a su vez entre los anglo-sudafricanos, que son descendientes de ingleses, escoceses y galeses, que son gente que vive en las ciudades, más progresista y demás, y después están los afrikaners, que hablan african, que es un idioma propio de ahí, que son descendientes de holandeses, franceses, hugonotes y alemanes, y son granjeros en su mayoría, y suelen ser más conservadores. Incluso son los que en el pasado, y de ahí en parte todo el resentimiento, son los que promovieron e impulsaron el apartheid, lo cual, digamos, no se puede pasar por alto en esta historia. Pero bueno, obviamente la llegada de estos afrikaners a los Estados Unidos abrió toda esta discusión. Y la verdad es que yo no me pienso meter en discusiones semánticas de si es o no una persecución o un genocidio. Por eso yo traje un video, en esta ocasión sí traje material, traje un videíto de un político africano para que tomemos dimensión de qué están viviendo los afrikaners y los anglo-sudafricanos en Sudáfrica. No sé si lo tienen para ahí, de la EFF. Ahí lo tenemos para verlo. A ver. Perfecto. Sí, no sé si tiene audio. Sí, se está escuchando. Ok, perfecto, no lo escucho. Bueno, ya lo dejo que pase. No sé si ponerme a cantar y bailar o qué. Decime vos, David. Sí. Bueno, este señor que estamos viendo en pantalla se llama Julius Malema, que es el líder de un partido político, que ahí salen las siglas, el EFF, que se traduce en Economic Freedom Fighters, o sea, los luchadores por la libertad económica, pero que, a diferencia de lo que el nombre podría indicar, es un partido marxista, profundamente marxista, y que su canción, como sale ahí Julius cantando, dice "Kill the Boer, kill the farmer", mata al Boer, que se hace referencia a los granjeros afrikaners, mata al granjero, ¿no? Y Julius Malema no es un personaje completamente perdido en el ecosistema
político de Sudáfrica, qué sé yo, un Nico del Caño que saca el 2%, no, es un personaje que en las últimas elecciones sacó el 10% y que a lo largo de toda su trayectoria política viene creciendo un montón, y que incluso esta canción, que obviamente da cuenta de una incitación abierta y explícita hacia el odio, fue prohibida en el 2011 y que sin embargo después en el 2022 por un tribunal en Johannesburgo fue permitido de vuelta bajo la premisa de que en realidad no hay que tomarlo literal, que lo que dice es un alegato por la justicia de los negros, etc. Yo no sé ustedes, pero a mí no me da mucho esa sensación. E incluso en el 2022, luego de que Julius Malema cantara este tema en un meeting, un granjero africano en el estado, mira, acá lo tengo anotado, KwaZulu-Natal, que la verdad que no sé, que me imagino que es cerca de la costa de la ciudad natal, fue atacado por militantes del partido EFF, torturado, asesinado y su esposa fue violada y torturada, no la mataron, sobrevivió, mientras cantaban esta canción, con lo cual la idea de que es una metáfora y demás, pues se queda un poco diluida. Lo trágico es que no es el único, el único que encarna este odio, y es que hay una cosa que hay que tener presente. Cuando, ya si quieren podemos sacar el video. Ok. Cuando Sudáfrica elimina el apartheid en el 91 y después cuando llega Nelson Mandela en el 94, obviamente después de casi, el apartheid duró desde el 48, pero digamos que la segregación racial y la discriminación venía desde siempre, desde que se creó la República de Sudáfrica allá a principios del siglo XX. Sí. Obviamente eso generó a lo largo de todo ese siglo un enorme resentimiento por parte de la población negra hacia la población blanca, pero Mandela había logrado de alguna manera disminuirla, minimizarla, y por eso en los 90 y principios de los 2000, si bien muchos blancos sudafricanos se fueron de Sudáfrica por la situación económica y porque se volvió una nación muy corrupta y demás, digamos que la cosa estaba contenida. Sin embargo, en el 2009 asume un personaje que para esta historia es central, que es Jacob Zuma. Jacob Zuma fue el presidente más corrupto que ha tenido Sudáfrica, que es un país que no se destaca precisamente por ser un país pródigo en materia de claro, pristino. Pero escúchame, en materia de servicios civiles. ¿es amigo, será amigo entonces de la jefa, de Cristina? ¿No será amigo de este Zuma? Pues fíjate, Jacob Zuma asume en el 2009 y empieza una cosa que se llama la captura del Estado junto con los hermanos Gupta. En Sudáfrica, además de los blancos y de los negros, hay mestizos y hay muchos asiáticos que vienen de la India y de Malasia durante la colonia. Estos hermanos Gupta, junto con los hermanos Gupta, que vendrían a ser como un Lázaro Báez, pero en duplicado de Jacob Zuma, Tremendo se esto. hicieron con todo el Estado. Con todo el Estado lo robaron, lo desfalcaron, lo desarmaron. Las historias son tremendas, se robaban, por ejemplo, los hermanos Gupta tenían una fábrica, una mina de carbón, se robaban el carbón y le entregaban piedras al Estado, o sea, era una cosa escandalosa. Todo lo que hayamos podido ver en Latinoamérica queda chiquito frente a lo que ocurrió entre el 2009 y el 2018, en donde gobernó Jacob Zuma, acompañado por estos ladrones de gallinas de los hermanos Gupta. La ruta del dinero Z, si me permitís. Algo así. En el 2018, el propio partido de Jacob Zuma, que es el mismo de Nelson Mandela y es el que ha gobernado Sudáfrica desde el 94 hasta la fecha, expulsa a Zuma por corrupción y se lo juzga por esto de capturar el Estado, ¿no? Porque ya para 2018 la situación era incontrolable. Pero, ¿qué hizo Zuma? Durante todos sus años de mandato, y en especial después, para desviar la atención de toda la corrupción que estaba cometiendo y el desastre en que se había convertido Sudáfrica,
Incentivó, alimentó este odio hacia los blancos. En todos los discursos y en sus presentaciones y en sus mítines, constantemente señalaba que la razón por la cual los servicios no funcionaban, la gente era pobre, no había empleo, y todo era un desastre en Sudáfrica, no era porque su gobierno era profundamente corrupto, sino porque la culpa del apartheid y de los blancos y demás. Cualquier parecido con la culpa es del neoliberalismo es pura coincidencia. Y eso fue lo que a partir del 2009 empezó a alimentar ese resentimiento profundo para con los blancos. A ver, el resentimiento estaba ahí, pero Zuma, con los hermanos Gupta, le dieron fuego a morir para desviar la atención de lo que ellos estaban haciendo, y por eso es que a partir del 2010 el partido de Economic Freedom Fighter de Julius Malema empieza a subir como la espuma. Y bueno, la situación a partir de ese entonces ha desembocado en que casi el 10% de los sudafricanos blancos que viven en Sudáfrica se han ido desde el inicio de este siglo. Ahora, con la llegada de estos primeros asilados africanos que llegaron a Estados Unidos, la Embajada de los Estados Unidos sacó un reporte de que hay otros 67.000 africanos que están tramitando la solicitud para irse a Estados Unidos. Estamos hablando además de una población que no es muy grande, son alrededor de 4,5 millones de habitantes, o sea que la ciudad de Buenos Aires 67.000 es un montón. Un poquito más, sí. Pero Gaby, una consulta, porque digo, con todo esto, o sea, viste que generalmente todo el mundo, desde John Carlin, digamos, el periodista que hizo los libros sobre Mandela, el de, digamos, que después se basó el Invictus, el libro era El Factor Humano. Y después sale La Sonrisa de Mandela, también que Macri, por ejemplo, que hablábamos del PRO hace un rato, Macri lo citaba muchísimo a Mandela como inspiración, más allá de sus ideas políticas, porque recordemos que Mandela igual, más allá de toda la lucha contra el racismo y demás, pertenecía a este partido político de identidad política ya pero muy a la izquierda, digamos, de las cosas, comunista, digamos. Mi pregunta es, o sea, la historia del éxito, ¿qué pasó con esa historia del éxito? ¿En qué punto se fue todo al tacho de esta manera para que lleguemos a este punto? Eso es lo que necesito que los que estén del otro lado y yo y todo el mundo nos quedemos con eso. Mirá, justamente quería hablar de Mandela, ¿no? Ahora quería dar un poquito de contexto. A ver, sin lugar a dudas, y esto ya es una opinión más personal, Mandela, si bien en sus inicios perteneció a grupos marxistas y después formó parte de este partido que se llama el Congreso Nacional Africano, que es de tendencia izquierda, pero más que de tendencia izquierda, porque los partidos africanos subovers también son estatistas y demás. O sea, la división izquierda-derecha en África es muy difícil de aplicar en Latinoamérica o Occidente. Mandela sí creía, o por lo menos yo tengo esa impresión de que sí creía, o al menos aspiró a tratar de construir una identidad nacional que superara la cuestión racial, ¿no? Yo ahí traje una foto, no sé si la pueden poner. Ahí está. Exactamente esa. Es la foto principal, la del libro de John Carlin, del Factor Humano, sí. Exactamente. Esta foto que, bueno, es Mandela entregándole la Copa del Mundial de Rugby a François Pienaar, el capitán de los Springboks. Sí. A priori parecería, pues nada, sí, la reconciliación entre blancos y negros, pero es muchísimo más. Porque, bueno, un poco la película Invictus lo retrata a la perfección. El rugby, que es el deporte nacional de Sudáfrica, durante años fue el deporte de los blancos y sobre todo de los blancos afrikaners, que de nuevo fueron los que empujaron y defendieron con uñas y dientes el apartheid. Y durante toda la historia de Sudáfrica, hasta ese mundial, los negros hinchaban por los equipos, por todo equipo que jugara contra Sudáfrica. Sí. Un poco como lo que pasó en Argentina durante el mundial anterior con la selección de Scaloni y demás. Y Mandela acá, por primera vez fue la primera figura relevante del mundo negro que se puso la camiseta de los Springboks, de la selección de rugby sudafricana, y fue y celebró junto al capitán de la selección que había ganado el mundial, que además era afrikaner,
la victoria de su nación. Y eso fue un parteaguas Sí. tremendo. Por eso esta imagen es tan, pero tan significativa, porque no es simplemente un presidente entregándole el trofeo al capitán de su equipo, sino la reconciliación de las dos Áfricas. Sí. Y por eso que Sudáfrica esté hoy en esta situación en donde los africanos están siendo perseguidos, asesinados, están yendo de su país a Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda y demás, es una tragedia porque Sudáfrica, además de ser una nación de un montón de millones de habitantes, para muchísimos, y para muchos de mi generación, yo incluso, es un símbolo. Es el símbolo de que a pesar de las enormes diferencias, es posible construir convivir, ¿no? Totalmente. Convivir la convivencia. ¿Qué es esta foto, no? Y por eso titulé esta columna, ¿no? Sudáfrica y el Mundial que aún le falta ganar, porque en este mundial del 95 unió a Sudáfrica y mostró, viniendo, ¿no?, de la parte que se podía elevar. O sea, Sudáfrica se elevó por encima de todos nosotros y nos mostró una actitud de dignidad ética, ¿no? De cómo una nación se puede reconciliar después de tantos años de desprecio, de odio y demás. Por eso duele muchísimo, la verdad, ver que se termine convirtiendo en esto. O sea, que por eso yo no me termino de explicar en qué momento se cagó el legado de Mandela, que era, o sea, no fue lo suficientemente sólido, parece, el legado de Mandela para que podamos ver otra realidad hoy en día en este país. Es terrible. Sí, evidentemente, o sea, Mandela fue una persona excepcional, o sea, pensemos que estuvo preso 27 años y luego de salir de la prisión, en lugar de buscar venganza o revanchismo más, lo que propuso fue reencontrarse con aquellos que lo habían metido preso. Pero bueno, evidentemente los que lo sucedieron, sus propios hijos, no estuvieron a la altura. Y bueno, han tirado todo ese legado a la basura. Y por eso, insisto, me parece que Sudáfrica tiene un mundial que ganar, que no es el de rugby, sino un mundial consigo mismo de reencontrarse para poder seguir siendo ese símbolo tan importante que lo fue en su momento para el mundo, y sobre todo en un momento en donde Occidente mismo acaba o sigue viviendo una guerra civil tan brutal, con la guerra cultural y demás, y que necesita reencontrarse de alguna manera, porque al final del día, la gente de izquierda, la gente de derecha, vamos a hacer, o al menos de que nos matemos, que sería lo peor, vamos a tener que seguir conviviendo. Entonces, que ese símbolo de convivencia que era Sudáfrica se rompa tanto es una verdadera tragedia. Y bueno, por eso, para cerrar, yo traje un videíto que me parece que encarna el espíritu que anhelo, espero que Sudáfrica vuelva a recobrar para ser ese símbolo que todos necesitamos. Este es el nuevo himno, ¿no? Sí, este es el nuevo himno y esta canción la cantaron en el torneo de las 6 naciones el año pasado. Y bueno, y creo que ejemplifica a la perfección, ¿no? Una Sudáfrica unida, además el himno está en 5 idiomas y todos la cantan, todos se saben la letra, o sea, eso es lo que necesitamos en este momento en donde estamos tan desencontrados, me parece. Bueno, Gaby, la verdad es espectacular la columna, porque aparte la ataste muy bien con el tema de lo que cerraste con lo de Occidente, porque realmente esta columna que nos preocupamos principalmente por la defensa de los valores, los estandartes institucionales de Occidente, de repente encontrarnos con que una de las estrellas más importantes de los últimos tiempos, que fue Sudáfrica, para marcar lo que puede y debe ser Occidente, que es el reencuentro, la integración, no las boludeces de la inclusión forzada y todo lo que lo escuchamos más en las guerras culturales, como hablamos a veces con vos. O sea, de repente decir, bueno, ese país que pudo ser esa estrella, que puede tener estos saltos tan altos, tan buenos, tan positivos,
que hoy en día esté fundido en esta espiral de horror, que yo coincido, creo que no sé los números como para decir genocidio, no, pero sí que hay pretensiones genocidas de parte de muchos de los que están en ese espacio político que quieren arrasar con toda la población blanca y que alguien tiene que ponerles un freno, dentro o fuera del país, preferentemente dentro. Pero bueno, Gaby, Sí, sí. te agradezco, la verdad. Bueno, yo te digo lo de dentro o fuera porque así empezaron los grandes autoritarios y conquistadores a segregar dentro de su propia población y después fueron por el resto del mundo haciendo estragos. ¿Quién te dice que este hijo de remil puta de Julius Malema no salga y se ponga a querer hacerse el conquistador en otras partes del África? Así que bueno. Sí, no, y por que eso no. creo que esta es una muy buena oportunidad ahora que Trump ha tomado el tema de poner presión a nivel internacional, ¿no? Sí, es la hora. Así que bueno, Gaby, muchas gracias y nos vemos el próximo martes. Vamos a ver con qué temática nueva y esperemos que capaz tengamos mejores noticias sobre esto. Bueno, hacemos una breve barrida de pocos segundos y ya estamos acá con nuestro productor, director de televisión pública para que podamos hacer su programa de retropolítica con Mateo Rondi, que está sentado al lado mío. Ya lo van a ver, no sean ansiosos. Bueno, nos estaban diciendo para ver si estábamos ya los tres, porque están también Franco, está ansioso, quiere entrar. No, pero no se puede, ya ahora que ya tenemos, yo les dije, es una producción artesanal, lo estábamos hablando todo antes. el espacio diagramado, todo. Claro, sí. Si lo hubiera pensado antes, sí, estaba buena la idea. Bueno, bueno, Mateo. Estábamos hablando en la editorial, no sé si la escuchaste también un poquito. No pude en el viaje. escucharla porque estaba trabajando, pero bueno. No, bueno, Pero yo le dije acá a la gente, acá se trabaja. Me imaginé por dónde iba a ir la línea editorial del día de hoy. Mucho para encontrar, digamos, de cosas positivas, de cosas negativas, obviamente. Pero bueno, acá tenemos una cosa que lo que vos traes. ¿Yo sabes por qué te puse este título? Hay un libro, no me acuerdo de quién es, yo lo tengo leído. Unas partes que en su momento era muy conocido porque era el partido de la centroderecha y era el partido del cambio y demás. Era un libro que llamaba Mundo Pro, anatomía de un partido hecho para ganar. Y yo lo que empiezo a ver con esta elección, bueno, con otras elecciones también, obviamente de antes también, es, ¿y si ya le está llegando la hora al partido que ya no parece tan hecho para ganar, ya parece que está hecho para el retiro? ¿Por qué será así? Y si es así, pues obviamente es una pregunta, vamos a verlo. Evidentemente ya ni Durán Barba lo puede salvar al PRO, me parece. No. Ya esta vez ya no hay chance, ¿no? No hay globito que te salve. No hay globo que te salve, no hay frase linda tampoco, olvídate, no. Bueno, a mí justamente una de las ideas de por qué hablar del PRO y un poquito la historia del PRO y sobre todo de su debacle, es justamente por el resultado de las elecciones. O sea, sorprendentemente el PRO, después de muchísimos años, pierde una elección, en este caso para diputados por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero en general, incluso si incluyéramos también las candidaturas de jefe de gobierno y demás, es la primera vez que pierde en muchos años. Y no solamente pierde la elección, sino que incluso ni siquiera queda segundo, queda tercero. No, es letal. Es letal, es una bomba. A ver, hay muchas explicaciones de por qué se da esta debacle, creo yo. Por empezar hay que explicar un poco de dónde viene el PRO, ¿no? Claro, porque, de dónde nació, digamos. Claro, porque somos nosotros, somos una generación que se crió ya con el PRO instalado, ¿no? Es uno de los partidos más tradicionales, pongámosle entre comillas, de lo que va del siglo XXI, hasta hace muy poco, hasta el ingreso de Milei en política, era kirchnerismo, macrismo, o sea, el PRO. Si no hablaban de libertad, te decían cambio, pero bueno. Exactamente. Eran eso. Claro, el cambio no se sabía para dónde iba, pero un cambio. Claro, Era un cambio, exactamente. Justamente, ¿de dónde nace el PRO? Bueno, Mauricio Macri, tenemos que hablar claramente de él, es quien comienza a formar este partido, ¿no? Partido que allá por 2001, después de lo que fue la crisis 2001 y demás, en el año 2003,
Mauricio Macri comienza a meterse en política, de hecho va a ser candidato a jefe de gobierno, perdiendo con Aníbal Ibarra en su momento, y forma un partido llamado Compromiso por el Cambio. También compitiendo con Pato Bullrich. Compitiendo con Elisa Pato Carrió. Bullrich, con muchos, incluso muchos otros dirigentes peronistas que posteriormente se unirían al PRO. Pero en su momento se llamaba así, Compromiso por el Cambio, ¿no? Hasta que en el año 2005 se fusiona con el partido Recrear de López Murphy y se conforma lo que es el PRO, Propuesta Republicana, en otras palabras. Va a estar integrado justamente, como dijimos recién, por muchos dirigentes disidentes del peronismo, del PJ, y por un gran ala justamente liberal, de centro derecha de su época. Hay que ver qué tan liberales eran, ¿no? También vamos a poner un poquito el termómetro liberal ahí, como dirían algunos. El liberalómetro para el PRO. Exactamente. Escúchame, te voy a parar en seco. Sí. Porque acá en los comentarios están diciendo pongan like, dice Luchito Aduana, y es verdad, porque hay 24 personas que están y contando, personas que nos escuchan felizmente en este momento y lo están haciendo gratuitamente gracias a internet, gracias a todas las maravillas de YouTube y demás, bla, 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 bla. Bueno, apóyennos a nosotros, apoyen nuestro proyecto, suscríbanse a absolutamente todos los canales de difusión que tenemos y denle like, por el amor de Jesús. Que para eso estamos. Bueno. Para eso estamos, exactamente. Dicho esto, bueno, en el 2005 formalmente nace el PRO, básicamente. Después se van a presentar estas candidaturas. Bueno, en el año 2007 finalmente Mauricio Macri gana la elección como jefe de gobierno. Y a partir de ahí empezaría toda una etapa hasta el día de hoy, inclusive con Jorge Macri, valga la redundancia, el primo de Mauricio, donde el PRO se va a afianzar mucho, sobre todo en lo que es la ciudad autónoma de Buenos Aires, va a ser su principal bastión, digamos. A tal punto que, bueno, Macri gana en el 2007 y posteriormente, para el año 2015, bueno, justamente el PRO va a lograr ganar las elecciones presidenciales con Mauricio Macri, pero acá es donde yo siempre digo que, porque ya el PRO incluso desde aquella época tenía ciertos problemas partidarios. ¿En qué sentido? Vos fíjate que el PRO, o Mauricio Macri, digamos, la única vez que fueron gobierno, para hacerlo en 2015 se alían con la Unión Cívica Radical. Sí. Recordemos. Y con la coalición cívica. Exactamente, y con coalición cívica. Recordemos que el nombre de la alianza era Cambiemos en su momento, en el año 2015, que lo lleva al triunfo y que literalmente necesitó de los votos radicales. Sin ir más lejos, en el balotaje, a Scioli le gana por 0, y pico por ciento. O sea, 51, 52, 51, una cosa así. Las PASO que hicieron, porque hicieron unas PASO para definir. Ellos decían, bueno, vamos a definir quién conduce. Ya sabían que iba a terminar ganando igual el PRO, lo más probable, pero igual se alargaron a las PASO. Ernesto Sanz, Elisa Carrió. Carrió fue de hecho la primera, me acuerdo de las tapas en todos lados, hablaban como si fuera que se había unido no sé, decían como si se hubiera unido la ultraderecha. La ultraderecha, como si eran, no sé, Hitler y Mussolini juntos abrazándose, y eran Macri y Carrió, dejate de joder. Literalmente, pero eso, fíjate cómo eso lo vemos hoy en día. En su momento, literalmente, el PRO era la derecha, la ultraderecha, como dirían algunos, ¿no? Entonces ya ahí tenés algo muy puntual del PRO, que es esto que en mi análisis el PRO nunca tuvo es como esas personas, viste, que no tienen personalidad, que no tienen carácter, que te dicen, vamos a hacer esto, bueno, dale, no hagamos esto, bueno, no lo hacemos, como que no sabe imponerse, por decirlo de alguna manera. Entonces, en parte... bueno, eran Cambiemos y terminaron en el gobierno más Tibiemos, digamos. En el más Tibiemos, totalmente. Eso ni hablar. Bueno, pero finalmente ganan las elecciones en el 2015 hasta el año 2019. Recordemos, bueno, en síntesis, el gobierno de Mauricio Macri no fue de lo mejor, fue un gobierno que dejó bastante que desear. Y ahí es donde yo pongo el punto, que para mí comienza la debacle total del PRO. Y no solo a nivel nacional, sino sobre todo en su principal bastión, que como dijimos es la ciudad autónoma de Buenos Aires. A partir de ahí, yo creo que hay que destacar un par de cuestiones, ¿no? Hay dos cosas que lo hacen caer al PRO. Primero, la mala gestión de Mauricio Macri en su presidencia. Y segundo, ya para el año 2019, si bien todavía no había ingresado formalmente en política, Javier Milei ya era una persona muy conocida, era de los economistas más citados en televisión, en distintos programas. Ya había un auge, un renacer del liberalismo en la Argentina, ¿no? Un liberalismo de derecha, como quien diría. Y entonces se lo empezaba a situar al PRO como un partido justamente más tibio, como una socialdemocracia, que para mí siempre lo fue, por decirlo de alguna manera. Y en 2019 aparte se presenta Spert. Y en el 2019 exactamente, encima se presenta Spert por el lado del liberalismo, que si bien no va a sacar muchos votos, pero más allá de eso, es que esas dos cosas le jugaron muy en contra al PRO. Primero, nunca tener una base partidaria bien definida,
yo creo. Y por otro lado, la mala gestión que hicieron cuando les tocó estar en el gobierno nacional. Y después la aparición de Milei. La aparición de Milei los arrasó, porque ya no era una cuestión de, bueno, como del otro lado está siempre el fantasma, el enemigo del kirchnerismo, nosotros siempre vamos a tener votantes, porque si no nos vota el que coincide con nosotros, nos vota el antikirchnerista. No, total. es que aparte de algunos dentro de esa coalición de gobierno, sobre todo Durán Barba, que ahora se quiere hacer el desentendido, pero también es responsable de la debacle del PRO, Durán Barba, Marcos Peña, todos le susurraban a Macri y iban por todos los canales diciendo nosotros somos el nuevo socialismo. Nosotros somos la nueva izquierda en la Argentina. Y vos decías, pero ¿qué carajo mierda le pasa a esta gente que de repente, o sea, los votan para ir para un lado y de repente dicen, no, bueno, sí, vivan los planes, viva YPF, viva... Bueno, ahí está esto que yo te digo de falta de personalidad, o sea, falta de valores, falta de estructura partidaria, falta mira, me pongo el gorrito peronista, falta de doctrina. No, pero una base de sustentación tenés que tener, ¿me hermano. entendés? Sí. Por el hecho de que justamente, fíjate cómo hace unos años vos me lo dijiste, se alineaba más con la Internacional Socialista, hablaban de la nueva centroizquierda en la Argentina. Hillary Clinton, acordate que apoyaron más a Hillary Clinton que a Trump. También, entonces, bueno, cuando se reunió con Obama. No, sí, también, por eso, ejemplo, entre otras cosas. Entonces era como eso de jugar, bueno, soy un poquito de derecha, pero también un poquito de izquierda. Entonces así voy quedando bien con todos. Lo que pasa es que lo asesoraba gente que pensaba que estaban trayendo las ideas de los movimientos políticos de Estados Unidos. Acordate que el sí se puede estar recontra inspirado en el Yes We Can. Toda, pero absolutamente toda la campaña de Macri en 2015 está inspirada en la de Obama 2008. O sea, claramente el vínculo que tenían con los demócratas, o sea, era más fuerte que porque Macri jugaba ahí a los dos lados, porque como empresario, lo de Trump, bla, bla, bla. Pero tenían como muchísimo más vínculo en lo que querían construir. Bueno, queremos hacer un partido demócrata de Argentina. No, y totalmente. Bueno. Pero bueno, eso lo llevó a decir que, bueno, a que la gente lo vea como un partido que no tenía rumbo, que no tenían una propuesta clara, que iban como un poco a la deriva y bueno, vamos viendo qué va surgiendo, ¿viste? Y de paso, siempre esto de quedar bien con todos por igual, como querer quedar bien con el Dios y con el diablo, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, la figura de Milei le va a traer problemas, porque justamente aparece Milei después, bueno, cuando se conforma la Libertad Avanza, cuando Milei ingresa oficialmente a la política en 2021 como diputado, junto con Villarruel en su momento, eso termina yo creo que por derribar lo que era por lo menos hasta ese momento la coalición de Juntos por el Cambio, Cambiemos, como quiera llamarla, en el sentido de que... Fue el principio del fin. Fue el principio del fin, ¿por qué? Porque le dijeron, miren muchachos, ustedes que siempre son una coalición, que juegan a estar acá, a estar del otro lado por momentos, ahora tienen que definirse, porque ahora la gente, o tenés al kirchnerista, o tenés al otro, al que se opone fervientemente al kirchnerismo y se ve más representado por Milei, con una postura clara, con ideas claras, con propuestas claras, que te pueden gustar o no, pero tiene un rumbo, digamos. Entonces ustedes tienen que definir. Sí, bueno, ahí fue donde dijeron, bueno, muy probablemente el PRO específicamente vaya más para el lado de Javier Milei, los radicales se van a terminar separando, cosa que pasó. No, es que Milei fue un visionario en todo lo que fue haciendo desde muy temprano en la política. O sea, lo que pasa es que el tipo al principio no se pensaba dentro de la política, pero cuando empezó a meterse dijo, yo si me meto es para hacer un parteaguas en la política, no para sumar 1 más 2 y hacer nada más economía en algún lado, no, para cambiar la política de Argentina como se está haciendo, que vengan los que están de esta identidad política de un lado, los que están de esta identidad política del otro. Exactamente. Y todavía estamos viendo la reconfiguración del mapa político que quizás termine un poquito más terminado para lo que sean los próximos 20 años, después de lo que sean estas elecciones 2025. Totalmente. Bueno, y esta debacle del PRO con el tiempo se va a acentuar sobre todo en las elecciones del 2023, presidenciales. ¿Por qué? Ahí fíjate, el PRO tenía 2 principales candidatos que representaban 2 cosas opuestas. O sea, por un lado estaba Larreta, que representaba un PRO mucho más light, al votante radical. Palomitas y halcones, como decían ellos. Pero ya de lo simbólico era un delirio, era como... Era terrible. Me estás hablando del sol y la luna, ¿qué tiene que ver? Y por otro lado tenías a Bullrich como tratando de capturar al votante más de derecha, al votante, ¿me entendés? Más de ese lado, por el lado del PRO, en este caso, que no se pudo dar. Porque fue pésima la elección del PRO también en las presidenciales de 2023, de Patricia Bullrich, ni hablar de Larreta, que quedó en las PASO. Entonces, eso creo que fue lo que terminó por derribar al PRO. E incluso te digo más,
hay algo que hasta los demás partidos, incluso el PJ, el kirchnerismo, el peronismo en general, la Unión Cívica Radical, no nos olvidemos también de la Unión Cívica Radical, un partido también histórico de la Argentina que está totalmente destruido, totalmente Desdibujado. desdibujado. Muy. Lo que no entendieron es, loco, con lo que pasó en 2023, con un tipo que gana las elecciones, metiéndose en política 2 años antes, siendo un outsider totalmente, con un partido nuevo y demás, ese tipo te ganó las elecciones y encima te ganó las elecciones por más de 10 puntos y demás. En bola se pasó. Vos tenés que darte cuenta, tenés que hacer una autocrítica, Sí. ¿me entendés? En este caso el PRO, que puntualmente estamos hablando, tienen que hacer una autocrítica y decir, loco, ¿por qué dejamos de representar a este sector del electorado? ¿Qué pasó ahí? ¿Me entendés? Y decir, bueno, tenemos que, de vuelta, el partido hay que reformularlo, nuestras estructuras, algo, los candidatos, y nada de eso pasó. Exactamente ahí te iba a decir. Vos decís, bueno, repensemos por qué dejamos de representar a la gente. Quizás tenemos que revisar también a quién ponemos de candidato. Ok, ponemos a Silvia Los Penato. ¿Me entendés? O sea, eso también es como, ya de por sí la elección de Los Penato, si bien es una mina que tiene muy buena labia y todo lo que vos quieras, representaba lo contrario al camino al que se supone que tenía que ir el PRO después de una elección que le dijo, che, nosotros los que te votamos queremos ir más profundo. Los Penato estaba con Larreta, o sea que no puede representar lo más profundo bajo ningún punto de vista. Pero bueno, acá se está haciendo cualquier cosa. Ya de por sí, igual vos te das cuenta de los carteles que dicen acá vamos con el PRO, ya no le ponen ni onda para la campaña. Es que, a ver, ahí justamente ya Los Penato como candidata, lo mismo que Santoro como candidato del peronismo, un radical nuevamente como candidato del peronismo. Ahí ya te tenés que dar cuenta, ¿no? Tanto el PRO, tanto el kirchnerismo y lo que fuera. Date cuenta que hay algo que no va, hay algo que están haciendo mal, hay una autocrítica, perdón que lo vuelvo a mencionar, que no se están dando. ¿Me entendés? No podés tener siempre a este tipo de candidatos, siendo que la gente, no congenia, además son candidatos que no le llega a la gente, ¿no? Porque también es eso, Milei logró encontrar una forma de comunicación política, de marketing político, sobre todo con las redes sociales y todo ese tipo de cosas, que ni el PRO ni el kirchnerismo puede igualar o puede incluso, aunque sea, acercarse. Igual sabes que lo que ¿Te das pasa... cuenta de las campañas que hicieron para estas elecciones, por ejemplo? Fueron paupérrimas, fueron un desastre. Pero si vos ves, por ejemplo, lo de Santoro y vos decís, no, bueno, pero ¿qué representa? ¿Qué sé yo? ¿Sabes lo que pasa? Que todo lo que tienen abajo es peor. Claro. O sea, porque no, si ese es tu es mejor candidato impresentable. de abajo, no me quiero imaginar. Pero son invotables el resto de la... O sea, Santoro por lo menos se puede sentar en una mesa, le pueden estar puteando y se puede poner a hablar, torear, hacer lo que se le cante el orto. Puede manejarse de una manera humana, más o menos. Más o menos humana, dentro de todo. Digamos, vos lo ponés, no sé... Tenés ahí nomás al Pitu Salvatierra en la lista, que apareció merqueado en el búnker, que ya de por sí el desastre que es ese hombre en sí, con todo el track record de crímenes que tiene. O sea, digo, en sí, el tema es que no tienen a nadie para representar. Tenés, vos ves y todos los partiduchos espaciecitos que tiene el kirchnerismo dicen, ay, porque acá nosotros acompañamos a nuestro candidato Pindonga que ayuda a los comedores acá, nosotros acompañamos a este que está con los pibes en las universidades, y nosotros acompañamos a este que no sé qué, que está con nosotros en los centros culturales. Sí, es una desconexión total. Es manotazo de ahogado, no tienen candidatos, no tienen gente. Y otra de las cosas que también nos están dando cuenta, incluso hablando del PRO, es que, loco, no sé si lo percibieron, ¿no? Pero desde la irrupción de Javier Milei en política, es impresionante lo que han perdido el voto joven, por ejemplo. Algo clave como el voto joven. El PRO no tiene hoy en día, no tiene ni el más mínimo voto joven. Al contrario, de hecho, los votantes de Los Penato, estoy seguro que si te pones a analizarlos, la mayoría son la señora o el señor de 60 años, que obviamente típico de la capital, que lo vota el PRO porque le queda cómodo, porque ya lo conoce. Y pará, te digo algo más. Perdieron también, o sea, sumándole factores, porque antes hablamos también de el tema de la buena marcha del gobierno, hace que también parte también de la gente que no va a votar, no necesariamente es porque no se siente representada, sino porque le está chupando tanto un huevo sentirse o no representada, que dice, listo, está todo bien, ¿para qué voy a ir a votar? Ojo, eso también. Y tenés también los viejos, que como les desdoblaste la elección, los mandaste a hacer cualquier cosa, y no se la van a jugar por vos, Jorge Macri, también en todo cómo te estás organizando. Entonces también pasa eso.
también pasa eso, ¿no? Y encima la mala gestión que viene llevando Jorge Macri, Sí, vamos a sí, decirlo sí. también. Entonces es un cúmulo de cosas que la realidad, bueno, llevan a estos resultados. No Llevan sé a si que es mala, es directamente inexistente, no hay es gestión de Jorge inexistente, Macri. no hay fin. gestión. Y llevan justamente a estas cosas, a que el PRO, por primera vez en 20 años, no gane una elección en Cava. ¿Me entendés? Vos me decís a nivel nacional, bueno, puede pasar, o no ganó en Salta, no ganó, Sí. pero que en Cava, su principal centro de poder, su principal capital político, haya quedado tercero. Es increíble, ahí tenés la tenemos, evolución, sí, mirá. sí, sí. Ahí la tenés. Es letal. Ahí lo tenés. Letal. Graficado, o sea, no, ¿qué más querés que Me duele igual mi Comuna 7. No, está kirchnerizada. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Pero bueno, no. Y tenemos el otro gráfico que me interesa más, no sé si lo tenemos, el de la barrita como cae en picada. No, pues ese para mí es letal. Yo al principio, el editorial, como no la llegaste a escuchar, te digo, básicamente era el hot sale electoral por el descuento de la participación, todo el descuento de participación que hay. Y acá, mirá esto, acá tenés, hablando de hot sale, 34% de descuento en votación del PRO. Es una locura, pero bestial. Y en nada menos que 2 años. O sea, no sé si hay registro de algo similar a esto en la historia de la política local argentina. No sé, es espantoso. No, es estrepitosa la caída. Y fíjate, sobre todo a partir de 2019 es cuando empieza sobre todo el gran debate Sí. del PRO, que era lo que veníamos analizando y demás. Así que yo creo que Y porque en la cuarentena abandonaron a la gente. También. Esa es la realidad. O sea, los pocos dirigentes del PRO que se mantuvieron cerca de la gente fueron los que fueron vilipendiados, atacados por los propios del PRO, que terminaron abandonando. Porque uno decía, bueno, después de la elección del kirchnerismo en 2019, todo el mundo decía, bueno, la capital va a ser el oasis de libertad que nos va a sostener durante mucho tiempo, qué sé yo. Y Larreta a los 5 segundos estaba sentado, abrazado con Alberto Fernández y con Axel Kicillof. ahí tenés otro ejemplo más de tibieza al lado del PRO. Esto que decimos, falta de Sí, personalidad, por decirlo de una manera, falta de estructura, falta de ideología como partido. No hay. Si yo te digo, a ver, yo te pongo una persona delante tuyo, ¿no? Sí. Y te empieza a hablar, no, a mí me gusta la justicia social, me gusta la redistribución de la riqueza y demás, y vos ya, este es peronista. Porque ya por determinadas frases, determinados valores e ideas que tiene, te das cuenta. Ahora, yo te pongo delante una persona que yo sé que es del PRO, que es recontra del PRO. ¿Qué frase te puede tirar como para que vos digas, claro, con lo que está diciendo es recontra de PRO? Y capaz que me diga entendés? buenas ondas, todo genial. Claro, ¿me entendés? ¿Qué sé yo? Vamos a tomarnos un Starbucks en Palermo, qué sé yo. Sí, como algo así. Pero no hay nada que lo defina. Eso, No y hay eso identidad. es realmente el problema que tiene. Falta de identidad como partido y de vuelta, y esto es transversal a todos los partidos, no tienen candidatos y no se renuevan los posibles candidatos tampoco. No buscan figuras en otros lados, ¿me entendés? Bueno, esperemos que a partir de ahora un poquito la política empiece a encontrar nuevas figuras, porque creo que las hay, incluso dentro del espacio que ganó, que no hemos escatimado críticas acá en este espacio para nada, pero que también, por ejemplo, hablamos de buscar nuevas figuras y los 4 siguientes después de Adorni son todos kirchneristas, larretistas. Amigos de Pilar Ramírez, Por eso digo, exfutbolista. o sea, es como, hay renovación, sí, pero ahí, o sea, está todo... Algunos atado con larretistas, incluso. la Todos política tiene eso. Sí. Todos obviamente muy amigos de Karina Milei, del famoso, ese triángulo de hierro, Sí. con Santiago Caputo y demás. Obviamente eso es bastante, hay cosas bastante turbias, pero como todo. Pero Así que bueno, Mateo, estuvo muy interesante la verdad hoy. Yo creo que todavía es una historia por construir. Yo no sé si le doy todavía el epitafio, pero sí creo que bueno, está en caída, en picada, y yo no sé si no terminan pero muy estrellados en el piso. Depende de las decisiones que vayan tomando a lo largo de este año. Pero bueno, lo tendrá que ver el PRO eso. Bueno, nos vemos el próximo martes. Nos vemos el próximo martes. ¿Vos te vas ahora? Yo ¿Ya me voy te vas ahora volando? me voy que tengo facultad. Bueno, ¿viste? Este es un programa de gente que labura, que estudia. Exactamente. Bueno, y ya viene Franquito, hacemos una pequeña barrida y se acomoda nuestro lobito del Merval. Buenas. Bueno, estamos estrenando esta cámara de arriba que la verdad yo no la conocía. Así que, ahí está. Yo hasta ahora todavía no lo habíamos visto. Así que ahí se ve que se está yendo el señor, todo se ve. Se ve todo amplio. Bueno, bien, llegaste, pudiste venir.
pude venir. Porque no tuviste que hacer escala en ningún lado. No. No te desaparecieron. La en el agenda me éter. mantuvo tranquilo. Scotty está bien, se está arreglando. Estás todos los días con Scotty, ¿qué onda? No puede y ser. me va haciendo preguntas, ¿viste? Ahora se le Para ver complicó cómo algo. va la marcha de Argentina. Cerrando algo que dijo Mateo, para A mí ver. una frase muy del PRO es plan integral. Oh, sí. Cuando te digan plan integral, agarrate la billetera. La Reta, acordate que era el que full. O sea, vos me decís plan integral y pienso en la Reta, sobre todo. No, era como escuchar plan integral y decías, ok, ya está. ¿Esto cómo se soluciona? No, con un Sí, plan sí, integral sí. que ocupe muchas aristas. Acá tenemos unos comentarios que dice, lo que no se entiende nunca del PRO es que las quejas de la gente siempre estuvieron claras. Y en ese sentido el único que lo captó fue Milei. El PRO ya tiene el boleto picado por la gente, porque se venden como algo que no son. Y bueno, sí, pero bueno, hay que ver qué decisiones toman para ver cómo se acomodan o si se van derecho para el cementerio, digamos, políticamente hablando. Pero bueno, a lo que nos atañe a nosotros económicamente, nos quedamos con algo la semana pasada, con esto de hablar del consumo y del hot sale, y hablamos acá y volvemos a invitar a Lucas y a todo el mundo a que nos manden sus audios y sus mensajes para esta columna, para pensar qué carajo pasa con la economía argentina en general, porque esto es una pregunta que viene de antes de que esté Milei, pero que también influye con el consumo, con que la gente compre, no compre, qué mierda pasa si estamos caros en dólares, o en impuestos, o sea, ¿cuál de las dos es? Porque el mainstream económico, vos ves, prendés C5N, Clarín, Blender, todos los streaming, todas las cosas, la corte progresista, todos te hablan de Argentina cara en dólares. No sé, ¿es así? No, para nada. Siguiente pregunta. Sí, la respuesta corta es no. No, abrazo. No, Argentina no está cara en dólares. Es más, había traído unas filminas, si las podemos pasar. La que dice el índice Big Mac, que es un índice usado mundialmente normalmente para ver esto, para ver, bueno, Sí. cómo está el valor de las monedas tomando el valor de una Big Mac, de la hamburguesa de la marca McDonald's, en distintas ciudades del mundo. ¿Por qué se usa el Big Mac? Porque se piensa que es un producto bastante homogéneo, es decir, la Big Mac es más o menos igual, esa misma, es más o menos igual en Suiza, en Uruguay, en Noruega o acá en Argentina. Sí. Si vos ves el valor que está en el restaurante de McDonald's, sí, está en promedio $6.95 cada Big Mac. Ahora, si vos a ese precio le sacás los impuestos, la Argentina dentro de ese ranking es la segunda más barata, solamente por delante de Colombia. Entonces, ¿cómo pueden ser las dos al mismo tiempo? ¿Cómo se explica? porque el precio que tiene influido el Big Mac y la mayoría de los precios en la economía, también Sí. hay un gráfico que traje después de un changuito que muestra cuál es el componente impositivo de lo que uno compra, es aproximadamente el 50%. En algunos es más, en algunos es Ahí menos. Esa filmina, muchas gracias. En donde vos ves aparte desglosado, esto es del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, ves desglosado por los impuestos. Es decir, vos tenés que tener en cuenta que tenés impuestos internos, que tenés un impuesto al débito y al crédito, que tenés el IVA, que bueno, eso sí es un impuesto mundial, que tenés impuestos a las ganancias que le pegan a los comerciantes. Sí. Es decir, tenés que tener en cuenta tanto los impuestos directos como los que te digo, el IVA, los ingresos brutos que son provinciales, que para mí es un impuesto totalmente nefasto, para que la gente lo entienda. El impuesto a los ingresos brutos no va sobre la ganancia, sino que va sobre la facturación. Claro. Es decir, vos tenés un negocio, puedes estar perdiendo plata que igual tenés que pagar impuestos. Eso no se concibe a nivel mundial. No. Los impuestos son sobre las ganancias, es decir, sobre lo que vos ¿No ganaste. hay ingreso bruto en otras partes del No mundo? existe el impuesto de ingresos brutos. Nadie lo entiende, digamos, Y- si lo explicás a otro. Pero no lo entendés de la lógica más básica, incluso Sí. desde la tributación. Es decir, vos tributás por sobre lo que ganás, porque Sí. es teóricamente una parte de lo que responde al Estado, que es los servicios que te brinda, la seguridad, la infraestructura, que es otro debate como está en Argentina, pero bueno, ponele que te lo da. Sobre la facturación no, porque vos sobre esa facturación tenés que descontar gastos, tenés Sí. que descontar previsiones. Es decir, es un impuesto totalmente distorsivo que aparte no lo podés desgravar. Por ejemplo, vos el IVA se lo cobrás al consumidor final. Ahora, entre medio, los eslabones intermedios de la cadena lo van descontando. Es decir, el IVA a favor, vos ves que las facturas tipo A se descuenta en el IVA. En ingresos brutos no, ingresos brutos es para el primer eslabón que produce, para el segundo, para el tercero y termina aplicando también en el consumidor final. O sea Pero que yo, por ejemplo, yo tengo que hacer varias compras ahora para casa. Yo me voy al supermercado y le estoy pagando media bolsa de supermercado al Estado. Al Estado. Todo esto es con los impuestos consolidados, es decir, nacional, Mierda. provincial y municipal.
Además, esto sí, no me acuerdo si lo puse, creo que sí. A ver. Argentina tiene una cantidad de ¿Este impuestos. es? Gracias. Ya me estoy en telepatía con la producción. Ese mismo. La cantidad de impuestos que tenemos en número es la más alta del mundo. Es decir, tenés, y no veo mal ahí, son 155 impuestos, sumando nacionales, provinciales y tasas municipales. Es decir, más allá del peso que pueda tener esto, que si bien de la mayoría de los impuestos, vos tenés que entre 10 y 12 son los que más recaudan. Es lo que te dan más o menos el 90% de la recaudación. El resto lo que te da es molestia. Es decir, vos tenés que estar dedicando tiempo, tenés que dedicar recursos a, por ejemplo, pagarle a un contador para que te haga los impuestos, porque capaz que te olvidaste de uno, y eso después te llega con intereses, con moratoria, con demás. Te hago una pregunta. Sí. ¿Cuál es el que se sumó ahí nacional? ¿O viste que aparece 45 o 46? Si no estoy mal, es el impuesto a las ganancias, que en 2023 claro, se había sacado y en 2024 Javito lo volvió a poner, prometiendo que lo va a sacar. Veremos. Esperemos. Provinciales está igual, pero los municipales es la sorpresa igual. Y fue una de las grandes quejas que tuvo, por ejemplo, el gobierno, que es, bueno, nosotros estamos bajando impuestos, nosotros estamos bajando nuestro gasto, ahora los municipios siguen aumentando tasas. Como que no quieren que vengan a invertir, básicamente. Me acuerdo que hubo una pelea, creo que con el municipio de Lanús, porque le había aumentado la tasa de seguridad y higiene. El de Quilmes también puede ser. Banco Nación tuvo un problema con un departamento de La Matanza, no me acuerdo cuál era, con el Banco Nación que cerró y se fue a 20 cuadras, creo que ya es otro lugar en Caseros, por las tasas que les cobraban. Es decir, Argentina está cara en impuestos. Y después creo que el primero es el que puse, o el último, sobre el dólar contado con liquidación ajustado a la inflación, para mostrar que lo que está caro no es el dólar. Para dar un poco de contexto, el contado con liquidación es uno de los tipos de dólar que tenemos en Argentina, que es básicamente el dólar que se paga fuera del país. Es decir, vos comprás un título en pesos en Argentina y lo vendés en el mercado de Estados Unidos, por ejemplo, a precio dólar. El diferencial entre lo que vos lo pagaste en pesos y lo que lo pagaste en dólar es el tipo de cambio implícito. Entonces, como este es un dólar externo a la Argentina, si vos lo ajustás por inflación, el tipo de cambio a hoy aproximadamente está cerca del promedio del mínimo que tuvo Cristina. Es decir, el tipo de cambio se está acercando a los valores mínimos que tuvo el segundo gobierno. A ver, estoy viendo ahí por el... No, sí, 2011 estamos hablando. Sí, el inicio del segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, con unos números en Argentina y una previsión argentina totalmente distinta a lo que tenías con Cristina. Después llega Kicillof y exacto, en esa Argentina tenías que se festejaba la expropiación de YPF, que todavía tenemos que pagar un juicio, que hacía poco se había festejado la expropiación o el toma el saqueo de los jubilados. Eso mismo, el saqueo de los jubilados, el poner cepo y reforzar cepo, el no pagar deuda externa y reforzar con deuda interna. Era la peor parte, porque los chabones pensaban que todo lo que habían hecho antes lo podían hacer, pero hasta la eternidad. Y la realidad es que todas las pelotudeces que estaban haciendo las podían hacer porque cada vez le pagaban más la soja y todas las pelotudeces que querían ellos. Y cada vez se terminaban quedando con menos gente a la que exprimir. Sí, no. Bueno, a ver, es una de las realidades. Argentina, cuando ya asume el gobierno de Néstor, dentro de todo fue un gobierno bastante acorde, es decir, no tuvo estas cosas de, bueno, vamos a expropiar YPF. Entonces estuvo más o menos con las cuentas balanceadas. A ver, fue superavitario, hay que contar que no pagaba la deuda externa, que después pagó la deuda con el FMI. Digamos que en ese momento no tenía lugar para pelotudear mucho, porque hay gente que reivindica tanto eso, bueno, sí, pero hay que ver cuál es el plan final que tenían Néstor y Cristina Kirchner, que es más parecido a lo que terminó pasando que lo que pasó en ese momento. En ese momento era como, bueno, si no hacemos la cosa más o menos normal, de hecho, si no, no lo hubieran llamado a la maña. Totalmente. Hubieran llamado a otra persona, no sé, lo hubieran llamado a Kicillof ahí sin haber salido recién salido de la facultad. Sí, como pasante en el Ministerio de Economía. Que básicamente es más o menos lo que hicieron. Sí, bueno, es un pasante eterno. Bueno, frase del reciente fallecido Pepe Mujica, esta es peor que el tuerto. Algo sabía el viejo, ¿no? Entonces, bueno, uno tiene que entender que lo que fue ese primer kirchnerato, sobre todo cuando agarró Cristina y sobre todo el segundo mandato de Cristina, es que se comieron el capital que se había acumulado mucho en los 90, más allá que el modelo de los 90 tenía muchísimas falencias. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, que esto también... Un día quiero que hagamos eso. Un día hacemos un análisis de los 90. De los 90, sí, full pizza con champán, todo. Sí, bueno, hablando lo que decía Lucas, que acá demostramos que leemos el chat, ni bien terminé la columna del martes pasado, me dijiste, dejaron esto, está bueno para hablarlo, así que dejen sus comentarios, que todas las preguntas sean respondidas acorde.
Argentina no está cara en dólares. Es decir, normalmente se miraba el dólar porque es lo más fácil. ¿Qué es lo que hacen los países cuando no son competitivos internamente? Y es más fácil devaluar la moneda, quitarle poder adquisitivo a la ciudadanía, y con eso vos fomentás las exportaciones porque te volvés un país más barato. ¿Qué es lo más difícil? Esto, empezar a bajar impuestos, empezar a bajar el gasto público, que es la consecuencia. Es decir, lo primero que hay que hacer es bajar el gasto público para después bajar los impuestos, porque hay una frase, si no me acuerdo mal, de Milton Friedman, que decía que el real gasto, la real carga impositiva es el gasto público. Porque vos, evidentemente, vos obligatoriamente en un momento lo tenés que financiar. Sea con impuestos directos o con deuda que vas a tener que financiar más adelante. Sí, si bajás impuestos y no bajaste el gasto no sirve para nada. Exactamente, porque de algún lado va a salir esa... Vas a terminar pegándotela igual. O sea, la solución que algunos tenían con esto de seguir devaluando y seguir haciendo más competitivo por 2 segundos la Argentina y demás, es o enchinizar a Argentina y que cada vez sean todos más trabajadores más precarizados de bueno, fabriquita de componentes y demás. Todo tiene que ver con todo, que es lo primero que hablábamos cuando hablamos de la guerra con Trump y China. Que Estados Unidos, no sé si Estados Unidos va a querer traer esa mano de obra casi esclava o con muy pocos derechos laborales, tanto que se levantan estas banderas, las cuales en muchos casos estoy de acuerdo, que tiene que haber cierto régimen laboral acorde a la humanidad. Pero bueno, no sé si el proyecto, a ver, si tu proyecto económico va de que tengas personas trabajando 16 horas al día por $5 el día, no sé si va a estar bueno para vivir en ese país. Cuán sustentable también todo. ¿Cuán sustentable es para la gente, sobre todo? Que es lo que al final importa, porque si bien los números importan, es lo que usamos para medir y para tomar decisiones, lo importante es que esos números representan gente. Es decir, nosotros miramos números porque en esos números están representados personas, seres humanos. Sí, entonces, eso no se lo tiene que olvidar nadie. Franco, te iba a preguntar, vos decís, no está cara en dólares, es más fácil ver esa película, pero en realidad la cosa es otra, son los impuestos y bla, bla, bla. ¿Por qué escucho a tantos economistas o periodistas económicos en todos lados decir que la Argentina está cara en dólares? ¿Por qué? O sea, si se supone que tienen todos los papeles, si estudian, si saben, ¿por qué lo dicen ellos? Porque, a ver, si vos ves los números, sí, Argentina, a ver, partamos de una base. Argentina, ¿vos la ves en dólares? ¿Está cara? Sí, está cara en dólares. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tienen esa premisa, normalmente el primer argumento es, bueno, devaluemos, el dólar está caro. Si estamos cara en dólares, el dólar está caro, entonces devaluemos para estar baratos en dólares. Ahora, ¿cuál es el problema? Si vos devaluás, mañana ¿qué va a pasar? ¿Los precios suben o bajan? No, van a de repente explotar. Entonces vas a volver a estar cara en dólares y así es un círculo vicioso en donde nunca arreglás el problema de fondo. Entonces lo que vos tenés que tener en cuenta es que hoy Argentina está cara en dólares. Si quieren para un clip, sí, estábamos caros en dólares. ¿La solución es agarrar y devaluar? No es la solución. La solución es, bueno, veamos cuáles son el famoso costo argentino. Hay un ejemplo de Suchovich que a mí me encanta, que es súper sencillo, de que ¿por qué un saco vale acá el doble que lo que vale en Chile? Y porque en Chile no tenés que pagar ingresos brutos, las fábricas que fabrican esos sacos no tienen que tener el riesgo laboral que tenemos en Argentina. Es decir, la matriz argentina impositiva y también legislativa está hecho para ser casi una trampa de oso para el empresario argentino. Hay muchos casos, puedo poner también caso de mi familia, que tenemos una pyme, una empresa. Da miedo contratar a una persona y ponerla en blanco, porque vos confías en esa persona, que trabaje bien, trabaje mal, vos no sabés si esa persona te hace un juicio y no te saca la empresa. Entonces, es que es así. ¿Qué incentivo tenés para tomar a una persona y ponerlo en blanco? Por eso también tenés la informalidad que tenés. Cualquier persona que tiene un conocido que o que es esa misma persona gestiona también una empresa o trabaja en algo en una empresa, sabe los riesgos terribles que son de contratar a una persona, le da miedo cualquier cosa porque no sabe cómo va a actuar esa persona y qué es lo que puede hacer con la legislación laboral confiscatoria y no sé, va directamente en contra de cualquiera que quiera generar empleo. Totalmente. Y sobre todo esto, por eso tenés la economía en negro que tenés. Hoy más o menos el 40, el 50% de la economía argentina está en negro. Y eso te pega sobre todo a los que están en blanco. Porque el que está en negro hace que la carga, lo que vos tenés de... si vos ves los análisis de presión fiscal argentina, te dicen que están más o menos en el 30%, 29, 31. Si vos ves eso, vos decís, bueno, toda la economía tiene una presión fiscal del 30%, ponele. Ahora, vos tenés que tener en cuenta que la mitad de la economía está en negro, por lo tanto no se mide. Entonces, si vos tenés la mitad solamente de tu economía en blanco, no estás teniendo un 30% de presión fiscal, estás teniendo un 60%. Entonces, eso también te vuelve a sacar incentivos para poner la economía en blanco. O sea que, porque lo dijiste hace un ratito con esto de dijiste, la Argentina entonces sí está cara en dólares para hacer el clip. O sea, se están quedando con el clip.
No están viendo la película entera. Se están quedando con el dato de, che, bueno, veamos en dólares cómo están los países, porque bueno, se mide en dólares porque es la moneda utilizada mundialmente, una moneda segura, bla, bla, bla. Pero no ve que detrás. Claro, pero uno no ve detrás los componentes de ese costo o por qué llegas a ese precio en dólares. Porque vos decís, che, el precio de un café en Argentina está $5, es más caro que un café en Francia. Sí, si vos te quedás con esa parte con esa foto, sí, es más caro Argentina. Ahora, ¿por qué en Argentina sale $5 y en Francia 3? Y porque en Francia no tenés los costos que tenés en Argentina. ¿Me explico? Entonces... Me van a matar con el tiempo, pero te voy a hacer una pregunta más porque es muy importante para esto que estamos haciendo, pues generalmente dicen cualquier barrabasada en cualquier otro lugar. ¿Por qué se empezó a hablar más de esto del costo de Argentina en dólares a partir de la baja de la inflación? ¿Por qué se sinceró más, entre comillas, o se empezó a ver más que la Argentina estaba cara en dólares, o sea, el componente impositivo y demás, a partir de ahora? ¿Es una estrategia de marketing? ¿Hay una componente de realidad de que hubo un sinceramiento de algo? O sea, ¿por qué? ¿De dónde salió? No, Argentina siempre estuvo cara en costos, siempre fue costosa. Sí. El problema es que, claro, como vos las devaluaciones constantes era la mejor excusa que tenías, como desde el lado del gobierno, como también desde mucho lado empresarial. No, yo subo los precios. Se tapaba. Claro, como hablábamos el programa anterior de, antes con la inflación, vos las ineficiencias las tapabas con los aumentos de precio, es decir, vos capaz que no controlabas tus costos porque cualquier cosa lo trasladabas a precio, total, como todo subía, la gente lo iba a pagar igual porque no tenías un precio de referencia. Con el dólar te pasaba lo mismo. Vos como, che, yo no sé si el mes que viene el dólar va a estar 1.000 pesos, 1.100 o 1.500. Claro. Entonces, como yo tengo esa incertidumbre, lo traslado a precio y por las dudas aumento. Total, yo sé que aparte la demanda me lo va a convalidar. Hoy, como la inflación se está controlando, estamos entrando en una economía mucho más seria, mucho más estable, vos hoy no puedes trasladar cualquier cosa a precio. Y con un dólar sobre todo estable decís, che, ¿por qué estoy de vuelta a la misma discusión? ¿Por qué estoy caro en dólares? Si el dólar se mantiene estable y soy más caro que Francia. Y bueno, sos más caro que Francia porque tenés muchísimos más costos laborales, impositivos directamente, barreras arancelarias, barreras pararancelarias, todo lo que demostrábamos recién, que eso es lo que tiene que tener en cuenta la gente. No es que, che, estamos caros en impuestos, bueno, bajemos el IVA, bajemos los ingresos brutos y listo. No, tenés que tener en cuenta un montón de factores, ya sean impuestos directos, ya sean impuestos indirectos, ya sea los riesgos que vos tenés de acá al futuro. Si vos tenés una economía que no sabes cómo vas a estar dentro de un año, no puedes planificar, y en esa planificación lo vas a trasladar a precios esa incertidumbre. Lo que es incierto se paga caro. O sea, lo que normalmente se paga caro es que, che, yo no sé cómo voy a estar dentro de un año. Si sé cómo voy a estar dentro de un año, más o menos manejo un precio estable. Ahora no lo sé. Si yo veo que los productos importados tienen o impuestos directos o no, para tener un producto importado, como pasaba con Mario, tengo que exportar algo. Entonces, yo soy Toyota, quiero importar para golpe y tengo que exportar arroz por más que no produzca arroz. Y eso lleva un costo, y ese costo que se piensan que se lo va a comer solamente la empresa, no, lo va a trasladar a precio. Es decir, hay que ver un montón de cosas dentro de la matriz productiva argentina que está siendo trabada desde sectores del Estado y que eso hay que sacarlo, que para mí la tarea fundamental de Sturzenegger, para eso lo pusieron, por eso Milei siempre lo recalca tanto, y yo lo recalco siempre que puedo. Entrar a Twitter y ver que Sturzenegger todos los días o día por medio te saca una regulación y que encima el tipo se tome el tiempo de explicar cuál era la regulación. Hace poco, hace 1 o 2 meses, sacó una que, no, si vos vendés sandías que tienen cierto tamaño no las podías exportar. Tenías que exportarlas sí o sí en un tipo de tela, o en un compartimiento así de tela muy específico. Y vos decís, escuchame una cosa. ¿Qué es esto? Sí. O sea, ¿a quién carajo estabas beneficiando con esto? Y si uno se pone a ver, cada tanto sube la foto que a mí me parece fantástico. Esta era la regulación anterior, esta es la regulación ahora. Entonces, che, todas esas páginas eran costos argentinos. Es costo que le cuesta al empresario. Entonces, hay que empezar a ver los impuestos, hay que bajar el gasto público, pero también hay que bajar las regulaciones innecesarias, que sean mucho más simples, que se digitalicen para bajar costos también dentro del Estado Nacional. Porque... Y para mí lo más importante, y ya si querés con esto cerramos, es que todo lo que es para arancelario, todo lo que son regulaciones, lo que impide el comercio, no le afecta en mayor medida a las grandes empresas, le afecta a la pyme. Porque la gran empresa tiene un respaldo económico para decir, bueno, me pongo un equipo de abogados, me pongo un equipo de contadores y que lo solucionen ellos. De última, resignaré un poquito de margen 1 o 2 años y después lo recupero trasladándolo a precio. Ahora, el pequeño emprendedor, que es el que mueve la economía, que la mayoría de la economía argentina son pymes,
no puede darse ese lujo de, bueno, pongo un contador, pongo un abogado, pongo un fiscalista, pongo un laborista. Es demasiado. Es demasiado, de vuelta, para una pyme. Y son la gente que lo necesita. La gente para salir adelante necesita comerciar. Los países y las personas, sobre todo, se hacen ricas, se hacen prósperas comerciando, no yendo contra el comercio. Entonces, todo lo que vos dificultes el comercio, podés joder un poquito a las grandes multinacionales, pero lo vas a joder muy poco. Es más, muchas veces las grandes multinacionales son las que están a favor de esto porque te limpia competencia. Es decir, yo quiero ser una multinacional, no puedo competir por el precio porque tengo una ley antimonopolio, bueno, escúchame, hago lobby para que pongan ciertas regulaciones que a mí me favorecen, entonces los pequeños competidores no pueden ingresar. Entonces me divido el mercado con 2 o 3 jugadores y listo, y estamos todos contentos. De vuelta, sacar al Estado del comercio, sacar al Estado de la economía, no es el gran beneficio para las grandes multinacionales, que sí, también se benefician, pero el gran benefactor son los pequeños emprendedores, son las pequeñas pymes que pueden ver en su futuro y decir, bueno, hoy tuve un empleado más porque no me va a sacar el negocio si tiene un accidente laboral. Ese es el mayor beneficiario y es lo que hay que hacer consciente a la gente, y creo que lo que va a quedar del gobierno de Milei, y si reelige y quien venga detrás, tiene que poner el foco en eso, que ahora las reformas no van a tienen que ir a beneficiar al comercio pyme. ¿Bien? Espectacular, Franco. La verdad, te estás luciendo con tus columnas. Gracias. Todos nuestros columnistas acá en Sijuro se están luciendo un montón. Ya no los tenemos a los otros chicos, pues bueno, Gaby está del otro lado, aparte un día tuvo que la traerlo. llamada. Un día va a venir, Le pagamos el pasaje, hacemos una vaquita Le pagamos el pasaje. Che, te cierro con esto, le cambió la voz a Álvaro Sicarelli, te tiraron la voz. Que lo vamos a tener a Álvaro pronto acá, bueno, vamos a ver. Álvaro, tengo mis diferencias, pero me parece un tipo muy honesto. Bueno, las hablarán un día en el programa. Bueno, hasta acá el programa de hoy. Les agradezco a todos los que nos estuvieron acompañando en todos los canales. Por favor, como siempre, suscríbanse a sijuro.ok en Instagram, TikTok, sijurook en Twitter, sijuroarg en YouTube, en vivo en todas las redes sociales. Y San se acabó. Nos vemos el jueves, como dice acá el Graf. Gracias, Franco. Gracias a ustedes. Váyanse toda la puta que lo parió. No, los quiero. Pará. Yo, Javier Gerardo Milei. Yo, Alberto Ángel Fernández. Yo, Mauricio Macri. Yo, Cristina Fernández de Kirchner. Yo, Néstor Carlos Kirchner. Juro por Dios, nuestro Señor, y estos santos evangelios. Desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación. El doctor Raúl Ricardo. Si así no lo hiciere, Yo, la nación me lo demanda. Dios y la patria me lo demandan. Dios y la patria me lo demandan. Que Dios, la patria y él me lo demandan. Sí, juro.